FM Show. La ilusión siempre se renueva en Villa Sarita. Guaraní es pasión y va por el ascenso. El torneo regional federal amateur es el camino a recorrer para la franja. Y como siempre, FM Show y De Alto Vuelo estarán en cada paso franjeado rumbo a su lugar en el fútbol argentino. Pero se durmió la defensa de Sarmiento. Julio Quiñones para los relatos. Todo vuelve y tendrá que volver el próximo domingo. Emiliano Andreoli para los comentarios y Gastón Machado en las estadísticas y campo de juego. Muchachos, estamos con una de las figuras del partido. Aquí, en la Radio Líder, arranca una nueva transmisión de Alto Vuelo. De Alto Vuelo. Tantas horas de tajea del corazón, busca la destinación, la misa y parche. El señor de los suelos bajo fondos desde el cielo, respira hondo, escupe el mate, pero sin reboscar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva previa del equipo de Alto Vuelo para seguir la campaña de Guaraní Antonio Franco. Ya estamos en la cabina número 1 del Estadio Clemente Argentinos Fernández de Oliveira, la cancha de Guaraní Antonio Franco para cerrar la primera fase, para empezar a pensar lo que se vendrá a partir del sábado que viene, para ponernos en modo playoff, pero antes a cumplir con los compromisos pautados y pactados de antemano. 6 fechas estaban predeterminadas en el torneo regional federal amateur. Guaraní ocupó 4 para clasificarse, la quinta la ganó por 3-0 y en esta sexta tendrá que seguir buscando las mejores alternativas para llegar de mejor manera a lo que se vendrá a partir de la semana que viene. Los playoffs, octavos de final de la zona, como quieran llamarlo. Guaraní empezará dentro de un par de días a medirse con los mejores o los no tan buenos de la región, porque seguramente le va a tocar jugar contra un clasificado de abajo, habida cuenta de la cantidad de puntos que sacó Guaraní Antonio Franco. Pero nosotros acá estamos con el equipo completo de Alto Vuelo y FM Show para vivir esta sexta fecha de la primera ronda del torneo regional. Guaraní hoy recibe a Sporting y ¿saben qué? Va a ser un lindo partido. ¿Por qué? Porque Guaraní tiene que seguir probando y porque Sporting va a estar con la mentalidad puesta en ganar estos 3 puntos, en llevarse una victoria desde el Clemente y pensando también en lo que va a ocurrir en simultáneo en la cancha de Bartolomé Mitre, porque ahí el gigante va a recibir a Olimpia San Antonio de Oberá, que viene también con chances de clasificarse y depende de sí mismo. Hay un montón de variantes para esta media hora de Alto Vuelo que aquí se presenta como siempre con los amigos de Mix Pinturerías. Mix Pinturerías, Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. El amigo Walter nos queda en la consola principal de Alto Vuelo y FM Show, poniendo magia a esos dedos para que estemos al aire, para que podamos llevarte a vos la transmisión en la Radio Líder FM Show 98.1 y todas sus repetidoras a lo largo y ancho de toda la provincia. También estamos en YouTube, estamos en la página para que puedas ver las imágenes en calidad HD. Buscá Guaraní versus Sporting de Alto Vuelo, ahí estamos en vivo ya con la transmisión. Hay gente que se está sumando a esta previa que va a durar media hora
17:30 arrancamos, hasta las 18 iremos con los datos, con las estadísticas, con los nombres que están, los nombres que salen, que entran. Mi nombre es Emiliano Merioli y tengo el gusto, el honor, el placer de comentar cada uno de los partidos de Guaraní Antonio Franco en la categoría que sea, pero no estoy solo, porque a mi lado en la cabina está él, que trae su pasión desde donde sea, que la lleva a cualquier lugar del país para que vos te enteres de qué está pasando con Guaraní Antonio Franco. Se llama Julio Quiñones y es el relator del pueblo franqueado. Julio querido, bienvenido. Hola Emiliano, ¿cómo te va? Qué placer saludarte. Muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia de la Radio Líder. Aquí estamos, un domingo más, nublado, con calor, pero realmente muy contentos de estar en esta previa de Guaraní Antonio Franco nuevamente. ¿Y sabes qué, Emiliano? Empezó el nerviosismo. ¿Pero qué? ¿Guaraní no está clasificado? ¿Guaraní está en la cornisa? No. Me empieza la ansiedad de saber qué va a pasar más adelante. Porque Guaraní ya está clasificado, como decías, en 4 fechas, barrió con los puntos y ya se alzó con una plaza a la siguiente instancia. Bueno, me empieza la emoción, porque se vienen los mano a manos, porque se viene lo más difícil. Vamos a ver de qué está hecho este Guaraní. Vos decías que Marsuk tiene tiempo para probar. Bueno, ya probó contra Mitre, ya probó, va a probar hoy nuevamente, pero a mí me gana la ansiedad para saber lo que se viene, porque Guaraní Antonio Franco está en búsqueda del ascenso y lo vamos a vivir, como siempre, por la show, por la Radio Líder a través de Alto Vuelo. Por supuesto, aquí estará todo el fútbol del torneo regional federal amateur, 4ª categoría del fútbol de nuestro país. Hay que salir rápido, ¿eh? Hay que salir urgente de esta categoría y para eso Guaraní se ha armado, para ser protagonista, para arrasar con los rivales y para enterarte de lo que pasa en la semana, para enterarte de todos los datos estadísticos, para saber quién entra, quién sale. De Alto Vuelo tiene a Gastón Machado, que es el hombre de los datos, el que se investiga el día a día de Guaraní, el que se entera de todo. ¿Cómo anda Gastón Machado? Bienvenido, señor del campo de juego. Muy buenas tardes para ustedes, muchachos. Un saludo para toda la audiencia. Estamos aquí ya en el campo de juego, donde ambos conjuntos ya están realizando los movimientos precompetitivos. En primera instancia saltó al campo de juego Guaraní, luego lo hizo el conjunto visitante Sporting. Si hablamos plenamente y exclusivamente del equipo de Carlos Marsuk, se vienen variantes para este encuentro. Son 4 los cambios que va a realizar el técnico franjeado. Algunos son por motivos de lesiones o quizás contracturas, y otros sí, para empezar una pequeña rotación para justamente preservar jugadores pensando en lo que se viene, como lo contaban, que serán los mano a mano. Bien, por supuesto, hay que probar, hay que ultimar detalles, hay que pensar más allá, hay que cuidar piernas también. Hablábamos en la previa del partido pasado y decíamos, Guaraní no estaba extrañando a Cristian Barinaga, no estaba pensando, uy, ¿cuándo va a volver? Uy, ¿será que estaba para jugar? Lo extraña, necesita los goles. No, Guaraní está listo para cualquier batalla, me parece, con o sin el 10 capitán y referente goleador ídolo que tiene. Vino para jugar un par de partidos, hizo lo que tenía que hacer. Lamentablemente el físico, me parece, la cabeza también le pudo haber jugado una mala pasada. Venía de días muy movidos, pero eso será materia de esta previa y quizás la semana de Alto Vuelo. Vos sabés que, Emiliano, me pongo a pensar también, y me puse a pensar durante todos estos días después del partido ante Mitre, donde vos planteaste esto de le extraña a Guaraní a Barinaga, a su capitán, a su referente, a su último ídolo. Lo que pasa es que los resultados fueron acompañando, pero es indudable que Barinaga es necesario para los mano a mano. Barinaga, te juro, pensé que hoy Gastón me iba a venir con la información de que, bueno, va a estar en el banco de suplentes, porque tampoco podés llegar a una instancia decisiva sin sumar minutos. Pero bueno, se trata de un jugador que está por encima de la media. Un jugador que se caracteriza por otras circunstancias, que se sobrepone por el resto de los jugadores. Por eso también le damos ese plus, que Barinaga se está entrenando. Nosotros llegamos temprano a la cancha y estamos viendo la intensidad que le da a los trabajos físicos con el profe de Cleveric. Estamos viendo y analizando cómo está Barinaga. Está en excelentes condiciones y yo creo que el próximo sábado, sea donde sea, Barinaga va a ser titular. Bueno, veremos en la semana. ¿Cuándo se va a saber dónde juega Guaraní? ¿Mañana? Supongo que ya ¿pasado? A partir de mañana se van a comenzar las especulaciones por la cercanía, ¿no? ¿Y qué pasa si toca un equipo del grupo? Porque puede pasar. Para mí sí, ¿eh? Porque Guaraní va a ser uno de los mejores indudablemente. Entonces va a estar enfrentando al primer segundo, al primer tercero o al segundo tercero. Porque recordemos que clasifican 2 de cada zona, de las 7 zonas, y clasifican los 2 mejores terceros de las 7 zonas. Uno supone que por cercanía Guaraní va a estar enfrentando a uno de los mejores terceros, pero al más cerca. Bueno, son especulaciones. El Consejo Federal nos dio miles de sorpresas estos años, Emiliano. O sea que yo voy por ese lado. Lo pensaba este fin de semana, me tomé el fin de semana para reflexionar sobre el torneo regional federal amateur y decía,
¿será que no se va a enfrentar contra un Mitre, contra un Sporting, contra un Olimpia San Antonio para ir eliminando ya en las zonas? Y después pensamos en el 2022. Pero me parece, ahora es momento de hacer la primera pausa, saludar a nuestros queridos anunciantes. Gracias a ellos estamos al aire en la 98.1 en FM Show. Gracias a ellos podemos seguir la campaña de Guaraní, sea donde sea. Los saludamos y volvemos. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Misiones te invita a la séptima maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión. Innovamos para vos. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Seguimos de la cabina número 1 del Clemente Argentino Fernando Oliveira. Estamos en la previa de Guaraní Sporting en el marco de la 6ª fecha del torneo federal amateur, torneo que va a definir hoy sus clasificados en forma definitiva, claro está, a lo largo y ancho del país. Más de 200 equipos en busca de las 4 plazas. El que no es del ambiente del fútbol, Emiliano, y escucha lo que estamos diciendo por la Radio Líder, más de 200 equipos, 4 ascensos al Federal A, va a decir, esto es incorregible, esto es inviable, pero es la realidad del fútbol argentino hace muchos años. Un asesinato, lo de este torneo regional federal amateur. Pero bueno, acostumbrados estamos a vivir este torneo, a seguir la campaña. Sabemos que es larguísimo, por suerte esos 200 y pico de equipos, 251 si mal no recuerdo el número exacto, para esta campaña, para el torneo, se van eliminando en gran número. A ver, jugaron todos estas fechas de la primera fase, por supuesto. 6 partidos cada uno. Algún equipo se irá a su casa con 6 partidos. Hoy va a quedar eliminado, me parece que 2 misioneros van a quedar eliminados hoy, porque es difícil que uno sea el mejor tercero. Creo que no le da, o uno de los 2 mejores terceros. Tendría que ganar Sporting y Mitre para alcanzar a un tipo de tendencia. Sí, pero no dependen de sí mismo porque hay otros terceros que ya tienen 8 puntos. Exacto. Estaba mirando la tabla el otro día. Entonces, pensando en todas esas variantes, hoy van a quedar eliminados 2 equipos misioneros. La semana que viene, si se enfrentan entre sí, que para mí es muy probable, otro más. Entonces quedará uno solo. Y así van a ir con los 200 chaqueños que hay, pues ser un montón, con los formoseños, con los correntinos, con los enterrianos, cordobeses y de todas las provincias, porque es un torneo. Yo siempre digo que la Copa Argentina es el torneo más federal de todos. Mentira, este es el torneo más federal de todos. Este es el que se recorre los potreros del fútbol argentino, el que va a buscar el fútbol a lugares impensados, que se encuentra con escenarios que no estábamos ni siquiera sabíamos, conocíamos. Terminamos yendo, bueno, se sabía que había un club en Curuzú-Cuatiá, pero la verdad es que no habíamos ido nunca a Curuzú-Cuatiá. Se sabía que por ahí tenemos que ir a Mercedes, por ahí tenemos que ir a Goya de nuevo, hay un montón de lugares donde vamos a seguir recorriendo, donde vamos a seguir la campaña de Guaraní, porque para eso estamos. Seguimos la campaña de Guaraní, es el equipo que nos ha convocado en su momento, y hace cuánto, ya 6, 7 años que seguimos la campaña, así que se merece, Guaraní me parece un salto que nos ayuda a nosotros también.
Exactamente, y en cuanto a información en esta previa, estamos palpitando la previa de Guaraní Sporting. En un rato vamos a estar también con Diego Bain desde Rocamora, porque allí van a estar jugando precisamente los rivales que recién mencionamos con intenciones de clasificación, Mitre y Olimpia, los dos con chances intactas de clasificar. También Sporting, Guaraní ha sacado un margen importante. Y hablamos de Guaraní, Gastón, ¿qué títulos nos podés traer desde ahí abajo? Ya están los equipos en el campo de juego. ¿Cómo está el campo de juego? ¿Hace tanto calor? ¿Cómo es el mapa allí? ¿Y qué información, qué título nos puedes presentar en esta previa? Bueno, el campo de juego, muchachos, se encuentra en excelentes condiciones, como lo viene estando durante todo este torneo. Vienen haciendo un muy buen trabajo sobre este campo. Si hablamos ya de lo que tiene que ver con Cristian Barinaga, que ustedes lo mencionaban, va a estar presente ya a partir del día de mañana, día lunes, a la par del grupo. Es decir, cuando comiencen los mano a mano, el 10 ya estará a disposición de Carlos Marzuk. Se van a cumplir el plazo correspondiente tras su lesión. Recordemos aquella que lo sacó del campo de juego frente a Bartolomé Mitre, cuando se jugó aquí en Yazarita. Y si miramos el 11, vamos a ver 4 variantes. Algunos de los cambios son por lesiones, otros por cansancio acumulado, como por ejemplo la salida de Ardetti. Se va a dar la salida de Barrientos, que había recuperado la titularidad, pero sale por un golpe. Y también hay que seguir la recuperación del arquero, de Eduardo Flores. Por eso iba a estar haciendo su debut Nahuel Clavero en el arco de la franja. Bien, variantes que puede también, bien marcaba Gastón, por lesiones, por cansancio, pero también sirven, Emiliano, para que Carlos Marzuk vaya viendo alternativas. Después se vienen los mano a mano, y todo tiene que estar en condiciones para ser titular en Guaraní, porque de eso se trata un ascenso y lo sabemos. Sí, totalmente. No pueden dar un centímetro a los jugadores. Y sabe que quedó afuera hoy que le va a costar volver o que no va a estar mal cuidado su lugar, que lo va a intentar sacárselo, y esa es parte de una tendencia que me gusta en Guaraní, porque bueno, necesita esos nombres protagonistas para un torneo regional. Hablábamos en la semana o en la previa del otro partido y te preguntaba si Guaraní había extrañado a Cristian Barinaga, y fíjate que ni el 10 tiene el puesto asegurado cuando sea momento de volver, porque Almirón está dulce, está jugando bien, es protagonista, es el capitán también. Es como que hasta él, yo creo que va a volver, si está en condiciones va a volver, permiso a Alan, permiso a quien sea, pero tiene que jugar, tiene que estar. Ahora bien, no le ha sido fácil mantener su lugar en caso de que lo haya hecho de esa manera. No está asegurado su lugar en este 11, porque hay gente que lo ha reemplazado realmente muy bien. Te hago una pregunta. Va a ser sorprendente la pregunta que te le voy a hacer. A Gastón también, porque quiero que participen todos. Para eso estamos en la previa, tenemos todavía tiempo de analizarlo. Y si estamos hablando del 10, ¿es un desafío para Barinaga este ascenso más que nunca? Porque Forever acaba de ascender, su ex equipo no se fue bien allí. ¿Ustedes lo analizan del lado, se pusieron a pensar del lado, che, ahora Barinaga tiene mucha más presión que nunca, se fue y el equipo ascendió? Un equipo donde él era titular, un equipo donde él era capitán, que si bien estuvo gran parte de la temporada lesionado, pero que es un jugador que fue referente en Forever. Digo, ¿le va a pesar eso la mente? Como, no pesar, digamos, sino ¿le realza el compromiso, Emiliano, de que Forever, su ex equipo, termine de ascender? Sí, yo creo que él no se fue con bronca de Forever. Para mí se fue con culpa de Forever. Él no le había pasado bien mirando de afuera ese ascenso, porque también fue parte. Cuando uno mira las campañas de campeones, el último suplente ese que apenas entró un minuto es un campeón. Si no ir más lejos, fíjate al dato donde voy a ir. Sebastián Bataglia, técnico hoy de Boca, en el último campeonato que gana con Boca entró el último partido 3 minutos para sumar esa estrella, para decir, bueno, fue parte del torneo. Y de eso también se trata. A ver, él se fue, él sabe que se equivocó, nosotros hablamos con Enzo Bruno después del ascenso de Chaco Forever, y él hablaba de que, bueno, cada uno toma sus decisiones, pero Barinaga sabe que estuvo mal. Si lo toma como una revancha, me parecería algo erróneo, porque también es ascenso suyo, más allá de que se fue por la puerta chica, por la ventana si querés, y la de atrás, pero también es parte de eso, así que le puede jugar, él es parte de ese ascenso, no estuvo en los 2 partidos finales, perfecto, pero es parte de ese ascenso, y ojalá pueda edificar con Guaraní uno más para su currículum. Gastón, y antes de irnos a la pausa, pregunto, para completar la información del 10, ¿estuvo en algún momento la posibilidad de que hoy esté en el banco o estaba descartado completamente? No, no por el hecho de que Guaraní, muchachos, ya se aseguró la clasificación con un tiempo ya, y además, decíamos, en la semana uno consultaba, hablaba con la gente aquí del cuerpo médico, y querían que se cumplan los famosos 21 días, o por lo menos 18, desde que se lesionó. Y él, recordemos, se había lesionado, es el partido aquí contra Mitre, esta semana ya se cumplieron 15 días, por eso calculan que para mañana
ya cumple los plazos y estará a disposición de Marzuk. Faltan 9 minutos para el arranque del partido, previsto para las 18. Se nos viene Guaraní, se nos viene Sporting. Nos vamos a una pausa y después venimos con las formaciones de uno y otro lado. Somos la radio líder, somos de alto vuelo. Estamos viviendo la campaña de Guaraní en el torneo Federal Amateur. Viví el fútbol en la show. Multiexpresonline.com, el primer supermercado en línea de Misiones. Accede a la góndola virtual y llena el carrito desde la comodidad de tu casa. Tus compras a un clic de distancia con la calidad de siempre. Multiexpress, una empresa 100% misionera. Todos los lunes, 10% de descuento con tarjeta naranja en Plan Z. Ingresá ahora y registrate. Multiexpresonline.com. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. La Navidad llega primero a Puerto Enviguá. El miércoles 22 de diciembre. El lugar de grandes eventos se viste de fiesta para recibir a Los Palmeras. Show imperdible a orillas del Paraná. Cumbia santafesina para bailar sus grandes éxitos. Los Palmeras en Puerto Enviguá, la playa VIP más imponente de la región. Los Palmeras llegan a Puerto Enviguá. Pedí tu entrada al 3764-330360 y corta la semana a pura cumbia santafesina. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos, te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia. Frutas, verduras y granos, Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. De alto vuelo, de lunes a viernes, de 19 a 20 horas, por la show. Tantas horas de tarea del corazón, llega la destinación, camisa y parche, el señor de los suelos bajos. Bien, regresamos en definitiva ya aquí desde el Clemente Argentino Fernando Oliveira. Estamos en la previa de este Guaraní Antonio Franco y Sporting en el marco de la sexta fecha del torneo Federal Amateur, donde Guaraní claramente ya está clasificado hace un largo tiempo. Guaraní tiene 13 puntos. De ganar hoy, prácticamente quedaría como el mejor de la región por diferencia de goles, porque también está Fontana, que tiene 13, en Chaco, también está Ferroviario en Corrientes, que también tiene 13, pero por el saldo de gol a favor Guaraní está muy bien parado y por eso un triunfo hoy le podría dejar muy bien parado. Antes de ir a las formaciones, vamos a saludar al equipo completo de alto vuelo. Está nuestro amigo, partidos claves en los países también, Mitre y Olimpia están jugando su clasificación, por eso vamos a saludarle a alguien que nos puede tener de Roca Mora. Diego Guay, bienvenido a nuestro equipo de alto vuelo por la radio líder por FM Show. ¿Cómo está? ¿Cómo está Julio? ¿Cómo está todo el equipo? Abrazo grande para ustedes, para toda la gente que escucha. Acá estamos esperando que salgan los equipos. Lindo marco para ver a Mitre, a Olimpia. Mitre que si gana, se mete directamente en la siguiente fase, así que de local buscará el triunfo ante un Olimpia que también tiene chances. Necesita otros resultados, pero también tiene chances de pasar. Perfecto. ¿Cómo está el clima allí? ¿Cómo está el marco de público también en Rocamora, Diego? Linda tarde para ver, no sé si para jugar porque está bastante pesado el tiempo acá, el clima acá, algunas gotitas recién, el clima en cuanto al público lindo, mucha gente de Mitre, vino gente de Oberá también buscando la épica del conjunto de Olimpia. Diego, un abrazo grande, en un ratito volvemos cuando hay novedades allí, también vamos a estar palmo a palmo porque también es importante allí. Nosotros ahora estamos en condiciones de empezar a presentar a los 11 protagonistas de uno y otro lado a través de los amigos de Ícaro Centro Movimiento. Ícaro nos presenta
en la voz de Gastón Machado, a los 11 de Guaraní, Antonio Franco, para esta tarde. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Con la camiseta número 1 y haciendo su presentación en el arco estarán Nahuel Clavero, con la 4 Alejandro El Tarrito Pérez, la 2 Rodrigo Lechner, la 6 Ariel Morales, 3 para Jonathan Medina, 7 Raúl El Pájaro Benítez, con la 8 Pablo Mota, con la 5 Darío Cardoso, con la 11 estará Manuel Roa, con la 10 Alan Almirón y el 9 del equipo es Ignacio Balsan Giacomo. Están algunos principales, no está Rodríguez, JM Rodríguez, que está en el banco, en un ratito lo vamos a repasar, pero es un equipo casi titular, Emiliano, me animo a decir, ¿no? Más que titulares, es suplente, si se quiere, en este equipo de hoy. Sí, un equipo... O por lo menos figuras, ¿no? Sí, bueno, pero a cuidar también. Me parece correcta la decisión de cuidar y demás. Estaba mirando porque cuando hablábamos con Diego Bain, vamos a ir al otro, la otra formación, pero la tabla de posiciones de la zona está buenísima, ¿eh? Está buenísima porque Guaraní, bueno, ha sacado una luz importante de ventaja, 13 puntos, 8 de ventaja respecto al segundo, que es Sporting, o que es Mitre si querés, 5 puntos, y Olimpia San Antonio con 4. Durísimo. Sí, la verdad que está muy parejo, desde lógicamente del segundo al cuarto están muy parejos y todos tienen chances. Ahora sí, ante la salida de los equipos, también vamos a presentar al equipo titular del equipo de Sporting de Santo Pipó, a través del estudio jurídico Troche y Asociados, nos trae el 11 de la visita esta tarde en el Clemente. Estudio jurídico y contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Con la camiseta número 1, Jorge Masloski, el 4, Víctor Cabañas, 2, Ernesto Mazacote, 6, Leonardo Chávez, 3, Daniel Midán, 8, Gustavo Paredes, 5, Ramón Zarza, 7, Pablo Reis, 11, Rodrigo Cerdán, 10, Alegre, y con la 9, Lucas Velázquez, el equipo del técnico Diego Midán. Bien, entonces allí está el equipo de Sporting, que también tiene chances, que deberá ganar hoy en el Clemente y esperar que Mitre no gane. Recién explicaba Diego, si Mitre gana, clasifica, porque en cuanto a la definición, lógicamente en caso de empates de puntos, se define por el criterio de enfrentamientos entre sí. Mitre le ganó un partido a Sporting y empató el otro. Entonces Mitre tiene la chance de poder depender de sí mismo. Deberá ganarle, lógicamente, o por lo menos empatar, y si Sporting espanta también, Mitre será también el segundo clasificado. Más difícil lo de Olimpia, que deberá ganar y esperar que Sporting no gane. Lo de Sporting ganar y que Mitre no gane. Bueno, en definitiva, lo vamos a ir contando en esta previa y en esta tarde desde Alto Vuelo por FM Show también, aquí por, lógicamente, la Radio Líder. A través de los amigos de Adorno Hermanos, las mejores frutas y verduras la encontrás en Adorno Hermanos, nos trae la terna arbitral para esta tarde aquí en el Clemente. Frutas, verduras y granos, en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. El árbitro principal del partido será Nicolás Sosa, su asistente número 1 José Benítez y el asistente número 2 Saucedo Pérez, terna de Corrientes. Perfecto, que sale y aquí sale Guaraní, Antonio Franco, suba el volumen, amigo mío, aquí está el manto sagrado, camiseta alternativa esta tarde aquí en el Clemente, en una tarde nublada, en la ciudad de Posadas, sin lluvias por el momento. Aquí está Guaraní, Antonio Franco, con su camiseta azul, la franja blanca, está el manto sagrado del campo de juego, también está Sporting con su camiseta tradicional, roja, bastones blancos. Aquí están los protagonistas, se nos viene un gran partido, Emiliano. Lindo partido que se viene por FM Show 98.1 y todas sus repetidoras a lo largo y ancho de la provincia. Antes de que arranque el partido, decepcionante el marco de público, Sí. Decepcionante, ni la hinchada entró todavía, no sé si van a venir. La platea sur está en un 30% y soy generoso, la platea techada en un 20% y soy generoso, la de enfrente en un 10% y estoy siendo muy bonito, pero el sábado que viene, bueno, jugaría visitante a Guaraní, y después el miércoles 22 me imagino que esto va a explotar. Esto no sirve, muchachos, si queremos cuidar lo nuestro, hay que unir a la cancha, hay que sentarse en la tribuna de la cancha, haga calor, caigan rayos, hay que estar en la tribuna apoyando y alentando al equipo. Sirve venir, sirve estar, sirve pertenecer, sentir esa camiseta. No solo el jugador, afuera también se juegan los partidos, muchachos. Bien, se nos viene el partido, es verdad lo que dice Emiliano, muy bajo el marco de público, yo esperaba un poquito más en esta tarde de domingo. Nosotros tenemos tiempo ahora a través de Iguazú Argentina, que te invita a una de las maravillas del mundo. Iguazú Argentina te invita a visitar Iguazú, nos presenta el banco de suplentes de Guaraní para esta tarde. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año.
Con la camiseta número 12, Ezequiel Zulmseski, 13 para Quique Vidalba, 14 Brian Domínguez, 15 Emanuel Báez, 16 para Juan Manuel Rodríguez, 17 Ezequiel Monzón Cabral y 18 David Fernández. Moverá Guaraní Antonio Franco en el Clemente cerrando la primera fase, después se vendrán los octavos, por lo menos este año octavos, ¿no? Es así, no me equivoco. Sí, este año octavos de final. Después tenemos que ir al mes de enero para los cuartos. Hay mucha gente escuchando y mirando, ¿eh? Está Móquila desde el Teyú, está prendida a la transmisión de Alto Vuelo para FM Show. También gente desde Garupá que nos están escuchando. Elce Miguel, buena transmisión, dice, y que gane la Franca. Bueno, acompañamos el sentimiento. Nicolás Sosa, el árbitro correntino, pitará y moverá la franja, señores. Moverá Almirón, el número 10, capitán de la franja. Todo listo, todo preparado por la show, por la Radio Líder 98.1. ¿Qué pasa allá abajo, Gastón, con el asistente? ¿Ya está marcando tendencia ahí en el banco de suplentes? Sí, pasa que hay más gente la que tiene que estar en el banco de Sporting de Santo Pipó. Ya acercó en línea, pero ya está todo ok. Vino gente de Santo Pipó, ¿eh? Señores, pitó Nicolás Sosa de Corrientes, ya juega en Guaraní Sporting. Arranca el primer tiempo. En los relatos, Julio Quiñones. Comenta Emiliano Andreoli. Primera intervención del arquero Clavelo, increíble la buena jugada de Sporting, arrancó con todo, con la necesidad que le urge sumar de los 3 puntos por derecha, estuvo muy atento el arquero Nahuel Clavelo, apareció con todo Sporting. Emiliano, esto es una tendencia del partido, primero, segundo, pero yo te pido que me analices porque Sporting sorprendió a Guaraní. Bueno, primero quiso sorprender a Guaraní con un pelotazo en profundidad que rápidamente fue respondido por Sporting. Va a ser así, pase en profundidad para la salida tempranera también del arquero, se llevó todo puesto Clavero, y bueno, el arquero tiene que salir, tiene que lastimarse, viste que siempre digo eso. Nunca choque con el arquero, o nunca pelees también. Minuto de juego y detenido porque quedó lastimado un jugador de Sporting. Gastón, si me ayudás, porque realmente entre los números y la lejanía de la camiseta de Sporting, no lo veo, pero hay juego detenido, primer minuto de juego, estamos en el Clemente, 0-0 Gastón. Sí, ¿quién quedó lesionado? Sí, Julio, es el 7 de Sporting, Pablo Reis. Perfecto, Pablo Rey, que tuvo también un choque con el arquero lesionado, ¿no? Edu Flores, en la ida. Y desde allí arrastró justamente el jugador franqueado. Ahí, mirá, le dice Reyes algo al arquero, ¿eh? Vos sos loquito, le dice, mirá, le hace la seña. Y también a la hinchada. Señores, se va a reanudar el juego. Finalmente será saque desde el fondo para Guaraní. Tengo tiempo para ir hasta Roca Mora. Diego Main, arrancó el partido entre Mitre y Olimpia. Todavía no, muchachos, hay un problema con los papelitos que tiró la gente de Olimpia, no arranca todavía, estamos a la espera, apenas se inicia el partido, yo les aviso, me parece también hicieron un poquito de tiempo para saber cómo va Guaraní. Perfecto, 0-0, decirle Diego, todo prendido a la Radio Líder, la 98.1, 2 minutos de juego, 0-0 arriba, bien, va Mazacote mandando por un costado. En la ida fue un partido muy chivo, que fue protagonista de los árbitros también, pero fue muy difícil ese partido, Emiliano. Sí, difícil, como siempre. Sporting es un rival formado, que tiene ya su forma de jugar, que sabe lo que hace, por algo ha ganado tanto en el último tiempo en la Liga Posadeña, y bueno, se hizo fuerte, quiso hacerse. En la cancha el tema es que se encontró con un arbitraje malísimo que primero lo favoreció y después un penalazo, ¿no? De Millán contra Rodrigo Lesner, terminó pagando muy caro ese recibimiento de Guaraní, o a Guaraní, el Santo Pipó, que le ganó 2-1 en esa oportunidad, fecha número 3 en ese entonces. 2 minutos y medio enseguida, vamos con el banco de suplente que debemos de Sporting, la pelota arriba, la despeja desde el fondo, era Cerdán con una pirueta, la recorta, el juego Cardoso, la va recepcionando, intentó Almirón, pero la pierde, le quedó muy arriba, después Territos Pérez la pifía y le tira por un costado, el lateral corresponde para Sporting, nosotros a través de los amigos de la Unión nos trae el banco de suplente de la visita. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad de la Unión. Santa Catalina, casi Blas Parera. Camiseta 12 para Tomás Palderes, con la 13 Nahuel Ventos, 14 para Maximiliano Perusato, 15 para Santiago Benítez, 16 Junior Alegre, 17 Julián Vera y 18 Darío Vargas. La pelota para Roa, va de buen andar en la franja, ahora de volante por izquierda, la va tocando para Medina, pasó la mitad de cancha, conectó de primera con Balsangia, como corta, como puede, Mazacote la manda para campo rival, intenta Rey, pero le va a quedar finalmente en las manos de Nahuel Clavero. Desde el fondo sale el equipo franjeado en 3 minutos y medio, 0-0 la historia, somos show.
El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamiento. Gran pase de Mota a lo largo y a lo ancho para Roa. Se anticipó muy bien el número 6, Leonardo Chávez. La manda el córner. Ahora primera pelota parada para Guaraní. Finalmente fue lateral, dice el árbitro. Se fue por un costado. Muchachos. Ahí con la pelota la recibe por izquierda. Va a intentar recuperar Medina. A ver, se frena. Otra vez para Mota. Va a meter el centro. Ya voy con Diego Maín. Corta como puede. Zarza la manda para campo rival. No, y evita Mota. La despeja finalmente. Era Cabañas. Va para campo rival. Bien, anticipo. Era de Morales. Morales se queda con esa pelota. Ensanchó con derecha para quién, para el Carrito Pérez de primera para el Pájaro Benítez. Se amacó de un lado del otro. El árbitro cobra falta en mitad de cancha. Tiro libre. Tiro libre será para Guaraní en 4 minutos y medio. ¿Qué pasa en Rocamora, Dieguito Main? Arrancó el partido en Rocamora. La primera fue para Mitre. No pudo definir bien Mauro Gómez, pero Mitre va adelante. Necesita ganar para clasificar. Perfecto, arrancó también en Rocamora, estamos en todos lados, somos de alto vuelo, largo pelotazo para quién, para el Pájaro Benítez, topetearon Julio. Los defensores centrales, cortó finalmente Chávez, mandó al córner, hay tiro de esquina para Guaraní, sí, Gastón. Muchachos, hay que seguirlo a Pablo Reis, el 7 de Sporting no quedó bien tras el choque con Clavero y saca lindo un jugador de Sporting. Se exigió mucho en esa jugada, fue hasta el fondo, le tiró, se notó, por eso estaba elongando. Y me parece sigue elongando el posterior derecho. Está complicado el 7 de Sporting, ¿eh? Se vengó por Edu Flores. No, mentira. No. 5:30, tiro de esquina. Desde la oreja derecha será Pablo Mota, el ejecutor del balón. La pinchó. Corta Cabañas como puede en el primer palo. Le va sobrando rebote para Pablo Mota. De primera para Roa. Se va a marcar el zurdo para su pierna hábil. No, se amacó por sobre la línea. Corta, pega. Rebota en Rodrigo Serrán. Y la pelota se va al córner. Tiro de esquina para Guaraní en 5:30. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088. Electricidad La Unión. Cuando usted compra en un Cali, sabe que lleva calidad a la mesa de su hogar. El centro arriba, el córner, corta Cabañas, le va sobrando para que se venga Rey, perdió la jugada, le quedó para Basaquiaco, estaba habilitadísimo, de media vuelta quiso sorprender el 9, miró si estaba en offside, no, había devuelto la pelota el propio jugador de Sporting, por eso estaba habilitado, la primera de la franja la tuvo el 9, Emiliano. Sí, otra vez Basaquiaco, la figura de los últimos partidos en Guaraní Antonio Franco, por lo menos el más participativo, uno de los más participativos, tuvo la primera chance, ¿cuántos minutos? 5 apenas de estas 6 ya de la primera parte. Guaraní hasta ahora tranquilo en campo rival. Todavía Sporting, más allá de la de Reis, no ha prosperado después del círculo de la mitad. Lateral para Guaraní en defensa en 6 minutos y medio, 0-0, somos de alto vuelo. Puede seguir el partido también a través de la cuenta de Alto Vuelo, a través de YouTube, para ver este partido entre Guaraní y Sporting. Arriba intentó Balsangiá, como le quedó para Roa, de primera para el 9, la pinchó perfecto para el Pájaro, la velocidad, va a quedar mano a mano, se anticipa, perfecto, muy bien Jorge Moloski, se queda con esa pelota. Guaraní quiere ocupar los espacios vacíos, Emiliano. Quiere y lo está logrando porque está muy arriba Sporting, quiere defender en la mitad de la cancha, pero ojo con las pelotas en profundidad. Guaraní tampoco podrá descuidarse porque Sporting debe estar con intenciones rápidas de salir de contra. Si se mete atrás y presiona en la mitad de la cancha, está claro que en la primera jugada ya mostró cómo va a atacar, pase en profundidad y que se arreglen los de arriba. Un gol de Guaraní, ¿se grita más acá o en Rocamora? Y creo que allá, ¿no? Creo que allá porque ahí van a tranquilizarse, sobre todo Mitre. Y ahí van a necesitar, la urgencia será de Olimpia también porque va a tener clara chance de clasificar. A ver, un gol de Guaraní acá le abre la puerta a los dos en Rocamora. Exactamente. 7 minutos y medio, la hora es para Guaraní en defensa. La hora Tarrito Pérez va ganando metros. El ex crucero del norte le dice, hasta ahí nomás, le dice al correntino Sosa. No es Chocha, ¿no? Sosa. No, bien. Aquí será lateral entonces para la franja. Casi 8 de la primera etapa. ¿Cuánto va a hablar el árbitro? Está buena tu gorra, Gastón, ¿eh? ¿Qué dice? No, muchachos, indicaciones para Rubén Cabrera, quien hoy está como técnico de Sporting. Le pide que se ponga otra camiseta porque del mismo color que la de Guaraní. Apenas, ¿eh? No, le decía a Gastón que está buena la gorra. Porque a la figura del partido se vaya una gorra de alto vuelo. Ah, mira vos. Le vamos a dar una gorra de alto vuelo al que se lleve el balón. O por yo lo menos, soy la figura los jueves, pero acá no. ¿Puedo llevarme una gorra? Ya tenés. La pelota de Cabañas pasa al vacío para que corra Pablito Reis. Va por el sector derecho, se frena, le cierra bien ahora Morales. Cerrándose como lateral, la pinchó perfecto para la protección de Cabañas, intentó perfecto, Roa dando una mano en defensa, pellizca Medina como puede, la cubre bien, rebotó en Cabañas y se va por la última línea, habrá
simplemente saque de meta para Guaraní, en 8,5, 0-0 la historia de Clemente. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Para viajar premium a Buenos Aires, Río, Uruguay. Qué lindo que no hay sol, ¿no, Emiliano? Porque si no iba a ser un calor aún más pesado. Sí, hace calor, está bombado el clima, parece, en esta parte del país, con una temperatura que está alta y con la humedad también en el cielo. Se viene Velázquez, le cierran las puertas, abrieron, tocan el círculo central, el equipo visitante ensanchó bien Paredes para la producción de Cabañas, todo es por derecha, todo el manual es derecho, se pierde, se enredó solo Cabañas, le dejó para Roa, corre Almirón por izquierda, a ver qué va a hacer el capitán número 10, a ver, se cierra, ahora se amaga de un lado hacia otro, quiso conectar de primera con Cardoso, a él fue la pelota a domicilio para Mota, otra vez para Cardoso, toca, neutraliza el juego, Guaraní en la mitad de cancha, ensancharon por izquierda para la producción de quien de Medina, la mató, que viva el fútbol, bien Medina, metió un caño, no prosperó, igual se la llevó de Prepo, va a meter el centro hasta la última línea, me echó un cañonazo, ni centro ni remate al arco, la pelota se pierde por un costado, la hizo bien, la terminó mal Medina, Emiliano. Qué lástima, porque había hecho muy bien, intentó un caño que no le salió, pero el rebote le quedó y cuando tiró el centro, no sé, parece que sacó de su área, pero bueno, la intención estuvo muy interesante. Después vamos a analizar si esta es la posición de Manu Roa en la cancha, mediocampista tirando a un punta, que pueda atacar y no pensar tanto en defender. Bueno, veremos a ver si Roa, aunque se ha ganado el puesto de 3, ¿no? En lo que fue del andar de los partidos, Roa ha jugado mucho mejor que Medina. Bueno, pero Medina hoy tiene una prueba de fuego para ver quién juega el próximo sábado. Medina con la pelota precisamente para Mota, otra vez por Medina, metió un caño, no prosperó, va al número 5, le roba la pelota el Azarza, juega más atrás para que se venga Paredes de primera para el Pájaro Benítez, robó Guaraní la mitad de cancha, le va a presionar a Cabañas, le va a ganar la posesión el Pájaro Benítez, no puede, bien Cabañas, después con falta, dice el árbitro, falta en ataque del Pájaro Benítez sobre Víctor Cabañas, el tiro libre será para Sporting en 10,5, en el Clemente 0-0, y en Rocamora, Diego Bain, ¿cómo va la historia entre Mitre y Olimpia? Por ahora 0-0 muchachos, las mejores las tuvo Mitre, Mauro Gómez cerró un mano a mano, no llegó Manuel Sánchez Ocaña para la segunda oportunidad, por ahora 0-0. 11 minutos con este resultado, entonces Mitre adentro, ¿no? Como segundo de Guaraní. Sí, por los enfrentamientos entre ambos con Sporting. Bien. En puntos iguales. Con bajos puntos, ¿no? Muy bajos. Muy bajos, 6 puntos, ¿no? El tercero, por ejemplo, no puede clasificarse. Con este resultado no puede. El segundo va de chirispa, el segundo, ¿no? Fíjate que el segundo de la zona, si termina así, ¿no? Va a tener menos puntos que algún tercero. Claro, dificilísimo. Largo pelotazo de Paredes, se excedió en el centro que quiso buscar para Velázquez, se fue al techo del arco, hoy defendido por Nahuel Clavero, hay saque de meta para Guaraní en 11,5, 0-0 la historia Somos Show. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Materiales de construcción, rápido y en tu obra, 3764-696753. Walter Ojeda en la operación técnica en la puesta al aire de la Radio Líder. También están Matías Durán y Fernando Tavares en la parte de streaming. Todo el equipo desde alto vuelo con la mejor calidad, la mejor tecnología, viviendo a través y la pasión franjeada a través de la 98.1 y sus repetidoras para toda la provincia, a través de internet para el mundo y también a través de YouTube. Podés ver todas las opciones te damos. Somos la Radio Líder. Aquí va Almirón, corta bien ahora Millán. Daniel la manda por un costado, no quiere problemas. Se va la reposición para Guaraní, será todavía en terreno ajeno. Intenta hacerlo de la mejor manera el Tarrito Pérez, le da indicaciones Marzú, Guaraní ataca, quiere el primero de la tarde, quiere ser el mejor de la región, la pelota va para Balsaicá, como la va a pivotear para Almirón, le corta a Millán, le quedó para Tarrito Pérez con falta, pierna arriba, dice el árbitro de Tarrito Pérez, compró la caída de Millán, y hay tiro libre para Sporting, para mí la hizo bien Millán, porque si no se complicaba, Emiliano. Sí, recibió una ayuda Millán para salir del fondo, no vi la falta, pero bueno, el árbitro interpretó otra cosa, el partido recién arranca, todavía sin chances claras para uno ni para otro, así que se está armando recién esta sexta fecha. Arriba la pelota para que corte Medina en el círculo central, intenta perfecto, bien Almirón, le va sobrando para quién, para Pájaro Benítez, va a enganchar en diagonal, le cometen falta, le va sobrando para Balsanjá, como va Nacho, pero con el árbitro retrotrae la infracción, tenía pase todavía Guaraní, pero el árbitro dice que hay tiro libre para Guaraní en 3/4, ¿está bien o está mal, Emiliano? No, mal, tenía que haber dejado que continúe la jugada porque la tenía Balsancá como para descargar acá a Tarrito Pérez, que ya estaba picando por derecha. Atento con el arquero, Masloki está área chica para adelante, está muy adelantado, no es un arquero muy alto, el arquero de Sporting digo, así que a tener en cuenta ese remate desde lejos. Recién el Pájaro creo que lo miró, pero no se animó a pegarle porque ya lo habían empujado de atrás.
Tiro libre, 13 minutos de juego. Hay tiro libre frontal para Guaraní. Casi apenas por derecha, será Pablo Mota el ejecutor, la pinchó al punto del penal para que alguien la peine, pero despeja bien ahora el fondo de Sporting, la completa el despeje, era el número 10, Alegre, le va regalando para Medina de cabeza, arriba, bájenla muchachos por favor, va Cardoso, no la baja, intenta arriba Morales, le va sobrando para Millán, no quiere problemas, la revienta para campo rival, Velázquez la mató de pecho, pivoteó perfecto, corta bien Pablo Mota en su terreno, sin complicaciones, el ex crucero, la limpió para quién, para el Pájaro Benítez por derecha, Guaraní monopoliza el juego, va Mota, la pinchó para el Pájaro Benítez, a él fue la pelota, la mató de pecho, ganó posición, le mete en el cuerpo, se le fue la pelota, se fue con pelota y todo, por la última línea, habrá saque de meta por Sporting, en cualquier momento el Pájaro se va a escapar, Emiliano, está muy activo el Pájaro Benítez. Está muy activo, está rápido, se nota que está confiado con el físico, así que está picante, una dura misión para Cerdán, que ayuda, y para Millán, que defiende. Millán precisamente la regala para quién, para Alegre, la pinchó para Velázquez, ganó las alturas el número 9, Sporting va Alegre, va a intentar primero, llegó Morales, no quiere problemas, la manda por un costado, lateral en ofensiva, sector izquierdo, será para Sporting. Como el autosomo, no se puede parar de tomar. ¿Cómo? Riquísimos. ¿Cómo? Grandes eventos en Puerto Envigua, 18 de diciembre, todos de blanco en Puerto Envigua. Vos sabés que salió bien elegante, Cardoso metió un 3 dedos, pero porque se la pidieron, el rival está prohibido. Se viene Balsanjá como intentó con Almirón, le sobró para Tarrito Pérez, insiste Guaraní, ahora en 3/4, le comete falta, el árbitro dice que no, pues Sanguchito, recuperó Millán, pasa al vacío para que corra Rey, va mano a mano, se viene Rey por derecha, está el primero de Sporting, se viene, entró al área, a ver qué va a hacer Pablito Rey, va a sacar el reporte, tiró, pegó en el palo, ¡gol! ¡Gol! De Sporting a los 15 minutos de juego, gran pase de Millán al vacío, se durmió la defensa franjeada por su izquierda, apareció Pablito Rey, se acomodó, entró al área, tuvo todo el tiempo del mundo, sacó un furibundo remate, la pelota pegó en el palo, rebotó en la espalda de Nahuel Clavero y se metió un gol en contra, por eso ahora a los 15 minutos Sporting le gana a Guaraní 1-0. De chiripa, de casualidad, de carambola, no sé qué nombre le querés poner a este gol, cuando está entrando la hinchada recién, era antes muchachos, tardaron 15 minutos para entrar y cuando entraron Guaraní ya está perdiendo 1-0. Lindo gol, pase en profundidad como lo veníamos anunciando, Sporting que jugaba eso, vení Guaraní, hacé lo que quieras, vení, y el pase en profundidad a Reis, que va a estar lastimado, dijo el 7, ¿qué voy a estar lastimado? Fue todo un acting para correr en profundidad, para rematar de derecha, y después, bueno, la mala fortuna de un Clavero que se encontró con la pelota en la espalda, palo, espalda, gol. Gana Sporting 1-0, 16, se tiene que levantar Guaraní, está perdiendo su partido, la segunda vez que arranca perdiendo. ¿Qué dice Marzuca de abajo? Gastón después del gol, pero disculpame, se viene Roa, a ver qué va a hacer. Por izquierda ya voy con vos, Gastón. Se viene ahora Pablo Mota, mete un centro al punto del penal. Arriba Moloski se queda con esa pelota. El árbitro cobra infracción de Balsanjá como sobre el defensor primero de Chávez, que después chocó finalmente a Moloski. Por eso se queda con la pelota de infracción y tiro libre para Sporting. ¿Cuál fue la reacción del banco suplente de Guaraní, Gastón? Bueno, inmediatamente después del gol, Carlos Marzuc dio palabras de aliento para el equipo, piden que sigan atacando como lo estaban haciendo, y el que se acercó rápidamente al asistente número 1, a José Benítez, fue Alan Almirón, el capitán de la franja, justamente para reclamar lo que ustedes mencionaban, esa jugada en la que le piden el pase a Darío Cardoso y no lo cobraron. Exactamente, en un sanguchito, parecía full, pero el árbitro estaba muy cerca, fue clave el pase de Millán, Emiliano, ¿eh? Qué buen pase de Millán al vacío, para que pueda después justamente Reis abrir el marcador con un gol en contra. No sé a quién le damos el gol. Y es de Clavero, me parece. Es un gol en contra, ¿no? Es un gol en contra, pero bueno, no hay que quitarle mérito al 7 de Sporting. Se viene Tarrito Pérez. ¡Epa! Para mí fue un penal más grande que una casa, ¿eh? Pero el asistente estaba de frente cuando entraba el Tarrito Pérez, metió un codazo, el número 6, Leonardo Chávez, tremendo, ¿eh? Lo vimos preciso el árbitro, se hizo el sonso, habrá saque de meta, simplemente saque de meta para el equipo de Sporting y gana 1-0 en 18. Mix Pinturerías, Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Banco Macro, tu banco cerca siempre. Bueno, este resultado va cambiando la historia. Hasta el momento se mete Sporting. Vamos con Dieguito Baña, Roca Mora, porque se enteraron allí, están con la show
Diego Bain, está ganando Sporting. ¿Cómo va la historia allí entre Mitre y Olimpia? Se enteraron, muchachos, se enteraron, por eso Mitre está apurando un poquito más, tiene la pelota, pero no puede llegar con claridad. Por ahora 0-0, por ahora eliminados los dos acá. 19 minutos, se viene Rey, la pelota medio lesionado, medio en gamba. Aquí la pelota le quedó para Tito Alegre, pasa al vacío para que se venga a toda velocidad. El número 11, Cerdán, va por la última línea, se amangó de un lado hacia otro, está canchero, está confiado el equipo de Sporting. Se viene otra vez Pablito Rey, traba con Mota, recupera la pelota ahora Alegre, se va frenando ahora de espalda, recupera Mota con falta, dice el árbitro. Hay tiro libre, la infracción fue de Rey sobre Mota, se saludan ahora, y hay tiro libre desde el fondo para Guaraní. ¿Este es Tito Alegre o yo nomás lo inventé? No es Tito Alegre. ¿Gastón? Sí. Sí, muchacho, lo es. Es el que jugó con Crucero del Norte en Primera División. Perfecto. Ah, bien. Por ahí hay tantos Alegres que uno nunca sabe. 19:30, pierde Guaraní 1-0. Contra Mitre también arrancó perdiendo, ¿no? Sí, en el segundo tiempo fue. Bien. Este fue tempranero, el gol tempranero el de Sporting en esta oportunidad. Casi 20, Guaraní ya clasificado, pero está perdiendo su invicto y también la posibilidad de ser el mejor equipo de la región. Se viene Cabaña, era Paredes, pasa al vacío para que se venga Alegre, anticipa bien, Clavelo, se queda con esa pelota, lo mira feo al 10 de Sporting y le dice, ¿qué me pega? ¿Qué me tira? Hay reposición desde el fondo para Guaraní, 20 minutos, pierde 1-0 la franja. Ah, no coronado el árbitro, siga. 15 minutos tuvo en la mano el Clavero con la pelota. Se viene Mota, pierde Guaraní 1-0, va en búsqueda del empate. Se viene Almirón ahora recepcionando allí en 3/4, limpió derecha, perfecto. Lo habilitó para quién, para Perrito Pérez, va a meter el centro. Pérez al punto del penal, despeja como puede. Chávez suscita el peligro, va para Mota, de primera para Medina. Insiste Guaraní por el empate, va al centro de Almirón, el cabezazo defectuoso. Apenas Sancha ganó las alturas, llegó Guaraní con claridad de Emiliano. Sí, con pases de un lado a otro, lindo centro de Tarrito, pero a la cabeza de uno de los centrales de Sporting. Después de la izquierda, otro centro bien enviado, se apuró me parece Almirón, por ahí había otro compañero mejor ubicado, pero el 10 está dulce, probó el cabezazo, lo hizo un poco desviado, si no, podía exigir un poquito más a Masloski. 21, arriba pone el cuerpo Tarrito Pérez y gana un lateral. ¿Qué dice Gastón ahí abajo? ¿Qué dice Millán, no? Después del gol también se pone en ventaja. ¿Qué le dice a sus dirigidos? Bueno, muchachos, soy el que está como técnico aquí de Sporting, es Rubén Cabrera, porque Millán fue expulsado la fecha anterior, por eso está en el túnel, acá muy cerquita nuestro, pero fueron muchos festejos, por supuesto, en el banco visitante, y no quieren que aflojen con la intensidad. Se viene Roa, sacó remate, casi el empate de la franja, gran pase de Almirón entre líneas, entró al área por izquierda Roa, no dudó, sacó el remate. Casi el empate de la franja en 21, Emiliano. Le pega bien Roa cuando va en velocidad, ¿eh? Se le fue desviado, la otra vez había sacado también un remate con la marca encima. Interesante lo de ahora el hoy mediocampista de la franja. Me parece que este resultado tiene poca vida, el 1-0 de Sporting. Si Guaraní sigue así comprometido con el ataque, conseguir siendo protagonista, no sé hasta cuánto va a durar un Sporting que sigue apostando a atacar en velocidad en el pase de profundidad, pero atrás no me da toda la garantía que esperaba para un equipo que está buscando la clasificación. Se viene Mota con la pelota, insiste Guaraní, pasa al vacío, habilitado está Alan Almirón, a ver por izquierda que va a hacer, va el 10, va el capitán, se va a frenar sobre la marca de Chávez, se amaca de un lado hacia el otro, limpió para quién, para Pablo Mota, otra vez para Medina, bien Guaraní por izquierda, trianguló perfecto, metió el centro del punto del penal, está Nacho, cabeció solo Nacho, le dice, no me avisaste que estabas vos, al pájaro Benítez, cabeció incómodo Nacho, otra vez Guaraní, por las alturas gana, quiere el empate, ya se merece algo, Emiliano. Sí, por eso, se merece algo, está atacando, es protagonista, va tejiendo esa telaraña en el ataque, se va metiendo en el campo rival, abre por las bandas, falta concretar un centro, pero también tiene buenos defensores de Sporting, ¿no? Hay que darle el mérito al conjunto visitante, pero interesante lo de Guaraní porque hace esto, abre para Medina, después busca el pase al medio, si no tira al centro. Va Medina, cortita para Pablo Mota en la puerta del área, listo perfecto para Roa, está habilitado, metió el centro ahora por la izquierda, le sobró el rebote al Mirón, le va a pegar de derecha, el remate, Masloski en 2 tiempos, una de vóley, le quedó para Roa, está el empate, no puede, ahora la despeja Mazacote, bien Guaraní ahora, intenso Almirón, sacó un remate, era de zurda, en 2 cachetazos, una de vóley. Hizo Masloski, la sacó casi de la línea porque se le metía. Guaraní insiste, Guaraní se merece algo ya, Emiliano. Bien, Almirón. Sí, viene el 10, viene el capitán, referente en el ataque. La pelota tiene sus pies como destino siempre, parece ser el objetivo de Guaraní a la hora de atacar. El zurdazo que sacó tenía destino de ángulo. Masloski que con la derecha primero la tiró para arriba y después fue a buscar
como ese jugador de vóley, dijo Julio, que rescata la pelota en la tribuna, así la sacó casi de adentro del arco, no entró la pelota, la imagen HD del show, estamos viendo que la pelota se quedó afuera, así que nada que quejarse, bien por Maslovsky, bien por Guaraní, bien por Almirón. Aquí la pelota la maneja otra vez Guaraní, recupera, está mejor ahora la franja, buen momento del equipo de Marzuk, pero está perdiendo 1-0, por eso va en 24, primer tiempo 1-0, gol de Reis, va Mota, llegó tarde, era Alegre, por eso Segunda en el Alegre. círculo central, hay tiro libre para Guaraní, segunda de Alegre, dice Emiliano, ¿y qué pasa, Gastón? Primer amonestado del partido, el número 10 de Sporting, Adrián Alegre. Pausa para un minuto de 24 y medio, 1-0 gana Sporting, hay tiro libre, círculo central, será para la franja, la gente que se levanta, 0-0 en Rocamora, está Dieguito Baña en un ratito, vamos para allá, aquí se viene Tarrito Pérez por derecha, va a sacar el remate, no, ensanchó para Benítez, va el Pájaro por derecha, va a meter el centro, un buscapié cortito, defectuoso, por eso corta, Tito Alegre no tiene ningún tipo de problemas, la va mandando para el círculo central, erró el cabezazo, Rey, le va quedando Velázquez, limpió Mota, bien Mota, la va matando, no quiere problemas, Medina de cabeza, le juega para su arquero y desde el fondo sale jugando la franja en 25 ya del primer tiempo, pierde 1-0 el equipo de Marzú. Pausa para un minuto de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Frutas, verduras y granos, en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. La pelota para Tarrito Pérez de primera, pivotando con Almirón. Guaraní toca, neutraliza, monopoliza el juego. Ahora lo pierde 1-0, pero quiere el empate. Tuvo varias. Somos show, somos de alto vuelo. Te llevamos la pasión franjeada. Vaya donde vaya. Por eso Tarrito Pérez se viene ahora con Lesner. Se cierra, se repliega, viene el equipo de Sporting, cambio de frente de la derecha hacia la izquierda, buscándolo a Roa, pero corta, se equivocó al fondo de la Cabañas, le va sobrando para Pablo Mota, recupera Guaraní el balón, va Mota por izquierda, a ver qué va a hacer, pasa entre línea para Roa dentro del área, se amajó, tuvo de espalda dificultad, por eso ensanchó para Medina, mete el centro del punto del penal, está el Pájaro, no le bajó a Roa, le quedó para Mota, este sí, le va a pegar al arco, ¡tiró! ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco, lo hizo Pablo Mota, él maneja la pelota, él maneja los hilos, le quedó el rebote, a esta le pego, esto no meto, pasa nadie, dijo, levantó el pulgar, levantó la vista y Pablo Mota le dejó parado a Molosky, le dejó pintado como un cuadro, y a los 26 minutos de juego Pablo Mota le hace justicia a este partido ahora. Guaraní Sporting empatan 1-1 el experimentado Mota. 35 segundos antes, Julio Quiñones se ha dicho en cualquier momento está el empate de Guaraní. Y mirá, llegó porque Mota hace rato estaba manejando los hilos del partido, hace rato veía el pase en profundidad, hace rato descargaba para izquierda, para derecha, o buscaba antes del gol de un pase lindo para Almirón dentro para Arroba, dentro del área. Se tuvo confianza en la pelota medio que le pica feo, pero la esperó y cuando estaba cayendo le metió ese sablazo a Maslovsky que solo miró. Guaraní empató el partido rápido, despertó rápido y esto también es parte del pensamiento más allá de esta jornada de domingo. Hay que pensar en no quedarse después del gol del rival y tampoco el gol propio. Hay que quedarse en atacar siempre, ser protagonista siempre. Guaraní rápido encontró respuestas a un fútbol que ya estaba mostrando. 1-1 Mota, ahora Guaraní va por el segundo, no se va a quedar con eso, lo pide el comentarista de la show, de la radio líder, y ahora se viene Medina que está jugando bien para Mota, tiene confianza, va el viejito, la limpia de perfecto ahora con nadie porque pegó en Cabañas y se va la pelota a un costado, nos vamos a Rocamora. ¿Cómo cayó este empate, Dieguito Bain? Cayó muy bien porque además a los 22 minutos gol de Ulises Silveira, gana Mitre 1-0, gana y clasifica. Perfecto, gana Mitre, lo decía Diego Bain por la show que ya estaba mereciendo algo más Mitre, tenía la presión del triunfo parcial de Sporting, ahora lo empata y hace el gol también Ulises. Aquí la pelota le va quedando para Borges, como para Vista, offside le va quedando para quien... pero fue de lateral, claro, nadie la desvió. Aquí la va despejando finalmente Paredes, círculo central con una pilota, se equivocó Cardoso, se va quedando para Tito Alegre, le metió para Salvación, para quién, para Velázquez, va mano a mano sobre Lesner, le pone el cuerpo, le va bien, qué categoría, qué displicencia tiene Lesner, lo mufé, la recuperó Velázquez, después le comete falta, sí señor, cómo le mufé a Lesner, salió con categoría, pero después que no le bajaba nunca la pelota, acomodó el cuerpo Velázquez, le dejó atrás, le cometió infracción Lesner, y hay tiro libre para Sporting, hay situación complicada, 28 para la franja.
Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Todo en telefonía celular. Electromisiones. Agente oficial personal. Vos sabés que los jugadores de Mitre, de Sporting, perdón, le reclaman lo mismo que yo al árbitro que estaba en offside, Nacho, pero bien, Emiliano, era de lateral. Ah, lateral, sí. Bien. No, nada que ver el reclamo. Perfecto, le pifié yo y se comieron los de Sporting. 29, están escuchando la show dentro de la cancha. 29, hay tiro libre, sector izquierdo, será para Sporting, 12 en la barrera de la franja. Será Alegre, el de la pelota parada, entra con rosca, tiró al segundo palo, no se metió nadie para cabecear, hay saque de meta, será saque de meta para Guaraní. Y Marzuque, Gastón, después del empate. Bueno, después del empate lo festejó, por supuesto, con su cuerpo técnico, pero rápidamente quiere que el equipo siga atacando, lo que ustedes mencionaban, que no se quede tras el gol. Y luego el gol de Pablo Mota, palabras de aliento aquí desde la boca del túnel de Cristian Barinaga. El 10 lo está mirando aquí muy cerca del campo de juego. Qué ganas de jugar seguro tiene. Arriba Almirón, la pellizcó, le quedó para Balsay como de primera otra vez para Almirón, y va mano a mano a ver qué va a hacer, si le pasa a Cabaña, está el segundo, si viene Almirón, se acomodó, zona de gatillo, le quedó muy larga, igual le va a pegar al arco, le va a pegar, le trabaron desde abajo, desde atrás era Paredes, se evitó la caída de su arco, y se viene la contra, está lindo el partido, se viene ahora Frey, se viene Rey, no sí señor, 5 minutos, ahí estaba, yo no me di cuenta. Hay tiro libre para Guaraní, volvía, ¿no? Sí, volvía. Claro. Era la línea de Gastón, avísame que está offside, Gastón, estás en la línea. Levantá la bandera, Gastón. Ah, no tenés, perdón. Miralo a Marzú, Gastón, cuando puedas. Lo estás mirando, sé que estás ahí cerca, pero fíjate, hay un par de cruces bastante furiosos con Abaca, me pareció recién. Epa, no, muchachos, no es momento de pelearse. Se viene ahora Tito Alegre con falta, dice el árbitro de Cardoso. Por eso hay tiro libre para Sporting, 1-1 la historia. En 30 minutos, 1-1 la historia y gana Mitre. Y entonces, Emiliano, el de Rocamora adentro. Sí, señor, con estos resultados parciales, Mitre se mete adentro, sigue la segunda fase, 8 puntos para el conjunto de Rocamora, pero déjame decirte que a esto le falta una hora todavía. 30 minutos, falta un montón, falta una vida. Nosotros somos show, la vida pasa por los 98.1, arriba el cabezazo la despeja Morales, le va sobrando para Paredes, pidió falta, le rebotó el 5, despeja Morales, así me gusta, sin ponerse colgado. Esto es el Federal, esto es el amateur, arriba, a sacar, a dar distancia, a no complicarse como el 5 de Olimpia, ¿te acuerdas que hizo salir jugando? O Lisandro López. Sí, Olimpia San Antonio. No, eso no vi. 8 goles hizo Boca ya. 31, mejor no digamos nada. 31, hay saque de meta para Sporting, 1-1 en la historia. Somos show, somos de alto vuelo. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos. 3764-279313. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Está linda las cataratas, ¿eh? Hay que ir en el verano. Para mi amigo Lolo que está escuchando también, Augusto, un saludo grande para todos los muchachos de alto vuelo. Arriba la pelota va Cabaña metiendo sombrerito a los pavotes, pero lo cortó bien Mota. Ahora la pellizcó de primera para Roa, va, le cometen faltas, sí señor, retrotrae la infracción. El árbitro correntino Nicolás Sosa sobre Pablo Mota, por eso el tiro libre será desde el fondo para la franja. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Descargate la nueva aplicación de MultiExpress y comprá sin salir de tu casa. La pelota del Pájaro Benítez, Guaraní que empató y se quedó. ¿Se quedó Guaraní o bajó un poquito los decibeles? No podés estar todo el tiempo a 220, tenés que enfriar un poco la máquina, seguramente estamos en ese proceso, no es la primera vez que Guaraní levanta el pie al minuto 30. Aquí Morales con la pelota con falta, dice el árbitro de Pablo Rey, que está lesionado Pablo Rey, camina con dificultad. Bueno, ya al palo y a la espalda de Clavero. Bueno, en una tenía que jugársela, ¿no? Jugarse la vida, esos jugadores me gustan. Centro de Mota para ¿quién? Para el Pájaro Benítez, le sobró para el Mirón. Tremendo remate de Alan. Después del rebote la despejó cortita Millán. Intentó el Pájaro Benítez, le sobró para el Mirón, le pegó como pudo y como vino. Rasante al suelo, apenas ancha la pelota. Otra vez Almirón hace lo que pide el comentarista. Hay que pegar al arco, Emiliano. Le pegó bien. Hace un rato había intentado de un rodeo que le salió porque evidentemente está bien físicamente, está rápido, lo ves, está atleta Almirón, está bien físicamente, por eso le da para ganarse espacios cuando parece que la pelota le queda perdida y ahora con la confianza como mejor arma le pegó de vuelta, desde afuera un derechazo que se fue muy cerca al segundo palo de un Masloski que, te reitero Julio, mirá lo adelantado que ataja hasta arquero y es chiquitito, me hace acordar al monito. Por favor, no lo traiga a colación. Aquí Cardoso con la pelota, Guaraní sale por derecha. Alza la cabeza, conectó de primera para Perrito Pérez, casi de 8.
Se frena otra vez para Cardoso. Bien Guaraní los toques. Se viene para Mirón. Le va a meter taco, no. De primera pasa la acción para que corra Tarrito Pérez. Y lo hace bien. Está el segundo. Se viene Tarrito Pérez. Cortó bien. Mazacote como puede. Se viene ahora Paredes. Domina Sporting desde el fondo. Va Millán. La va a reventar. ¡Pum! Para arriba. Buscándolo a nadie porque corta Lesser. Le sobra Tito Alegre. Se enredó solo entre dos. Le cometen falta. El árbitro dice sí. Infracción de Roa. Hay tiro libre para Sporting. En 34, 1-1 en la historia. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión. Santa Catalina, casi Blas Parera. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. Cerdán no va a llegar, por eso lateral será para Guaraní. Muchachos, apelo a la memoria de ustedes porque la mía saben que es un maní. ¿Almirón jugó para Atlético Posadas el último torneo o no? Sí. No Sí, jugó sí. para Guaraní. No, para Guaraní no. Guaraní tenía jugadores de peso. Por favor, ¿no? Por suerte se dieron cuenta y lo trajeron de vuelta. Es que el pase siempre perteneció a Guaraní. Lo habían prestado a Atlético. ¿Y qué hacían? ¿Por qué Gastón no jugó Almirón para Guaraní la temporada pasada? Es decisiones del técnico que estaba en su momento, nada más Julio, pero como lo decía Emiliano, el pase siempre era de Guaraní, estaba préstamo al Atlético. Una vez que finalizó la participación en el regional, volvió aquí a Villa Sarita, ya en su momento para jugar la Liga Posadeña. 35, clarito, gracias muchachos. La pelota para Cardoso de primera para Tarrito Pérez, quiso conectar al vacío para que corra el Pájaro Benítez, pero antes anticipa bien Millán, se va la pelota por un costado. 25, 1-1 la historia, lo ganaba el equipo de Sporting con gol en contra de Clavero. Algo de porcentaje tiene Pablito Reyes en ese gol, pero después lo empató Pablo Mota con un golazo. La pelota será para Guaraní ahora, Palmirón, de espalda al arco, recepciona, le quedó larga, intercepta bien Cerdán, de buen partido en Pipo. Si viene la pelota para quién, para Alegre, quiso conectar de primera para Reyes, corta Morales, anticipa, Cardoso, la pelota se va por un costado, habrá lateral en defensa, será para Sporting 1-1 en 35 y medio. Petri te invita a degustar los más exquisitos platos para estas fiestas. Del 10 al 19 de diciembre, solo los findes. Panadería y confitería Petri, Garupá, Fátima y Posadas. Los Totora pegan la vuelta. 18 de diciembre, Puerto Envigua los recibe de blanco. Eventos Puerto Envigua. Estamos en la show, estamos en la 98.1, se durmió Lerner. ¿Cómo pudo Clavero? Salvó a Guaraní porque estaba Rey, se durmió Lesser. ¿Qué le pasa a Lesser esta tarde? Se durmió, la quiso tirar por arriba Rey porque metió la patita sin querer, como vio que se durmió Lesser, dijo acá yo pruebo. Se anticipó perfecto Clavero porque si no estaba el segundo de Sporting. Otra dormida de siesta de la franja en defensa en 36, Emiliano. Sí, no puede tener más eso, ¿eh? La pelota cuando pica se complica. Defensor que deja picar la pelota, defensor que espera en otro lado. Así que a despertarse un poco, ¿verdad? Estaba jugando bien Lesser, ¿eh? No digo más nada, Juli. Sí, no digo más nada, ¿no? Quedó ahora sí dolorísimo Reyes después de esta jugada porque chocó con Clavero. Algunos pedían penal, 36 y medio. Somos show, somos de alto vuelo. Estamos en la 98.1 viviendo el torneo Federal Amateur. Guaraní ya ha clasificado hace 2 fechas, en realidad la fecha anterior sin jugarla. Y hoy ya solamente busca aspirar a ser el mejor de la región. Por el momento clasifica Mitre, vamos a Mitre porque aquí está el juego detenido, lo están atendiendo a Pablito Reyes, autor del gol, a medias con Clavero, pero Guaraní lo empató con Mota. ¿Qué pasa allí en Rocamora, Diego Bain? ¿Cómo va la historia? Entretenido partido acá en Rocamora, muchachos. Quizás no tan bien jugado, pero entretenido por lo que, valga la redundancia, si están jugando tanto Mitre como Olimpia. Por ahora sigue ganando Mitre 1-0 con ese gol de Ulises Silveira. Ya no tiene tanto la pelota y por eso sufre un poquito el equipo de Bruno Smorzeski. En la ida había ganado Olimpia, ¿no? El único triunfo de Olimpia hasta aquí fue contra Mitre, ¿no? Exactamente, había ganado en el Ian Barney, en el complejo Ian Barney de Oberá, 2-1, le había ganado el fin de semana que Guaraní le gana a Sporting en Santo Pipo. Bueno, se jugó el lunes por la lluvia, ganó 2-1 Olimpia. 38, se va a reanudar, la gente se levanta, ahora lateral para Guaraní, somos show, somos de alto vuelo. Estamos en la 98.1, somos la radio líder a través de sus repetidoras para todo el interior de la provincia y para el mundo a través de internet. Estamos en el canal de YouTube de Alto Vuelo, puedes ver en HD el partido entre Guaraní y Sporting, 1-1 en la historia. El próximo sábado Guaraní estará jugando como visitante, veremos dónde, por los octavos de final de la llave Litoral Norte. Claro, octavos, cuartos, semifinal y después otra final para definir
lo que podría ser un ascenso. Bueno, veremos hasta dónde llega y cómo será el mapa, ¿no? Se viene Mota, metió la mano, no vio el árbitro. Abajo se tiró Mota con todo, después le comete falta al Pájaro Benítez, árbitro. Había visto la infracción de Mota que se tiró a los pies de Chávez. Habrá reposición desde el fondo para el equipo de Sporting, 1-1 en 38. Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Todos los días ganá con la Poseada Misionera. 39 del primer tiempo, 1-1 la historia aquí en el Clemente. Guaraní ganó un partido nomás acá, ¿no? A Olimpia, claro, empató con Mitre. Este es su tercer partido como local y también está empatando. Arriba corta Medina, le va sobrando para Mazacote, corta bien ahora el equipo de la Franja, se viene el Pájaro Benítez, habilitó todo por derecha para que se venga Tarritos Pérez, ahora va fuerte Millán, corta ahora, se juega la humanidad para atrás, para Cerquero, Tarritos Pérez la revienta Clavero, va para campo rival, ahora Mazacote, bájenla muchachos, si no, pareció un torneo de barrio. Aquí va, bien, gracias Cerdán. La bajó con categoría, la limpió todo por derecha para Cabañas. Se va a complicar ante la presión de Balsangiá. Como se viene Cabañas, se va a complicar. Se complicó solo el árbitro. Le regaló una falta. Y habrá tiro libre para Sporting desde el fondo en 39. Se quedó Guaraní, se quedó el partido, Emiliano, también, ¿no? Sí, bajó el partido. Se entiende que hace calor, 30 y pico grados en el campo de juego, 60 acá adentro. Pero sí, se entiende que están cansados, no está fácil el partido, me parece también desde los físicos, del aire, la humedad, el calor, está complicado. Y el Sporting se pasa tirado de adelante los jugadores de Sporting, ¿qué les pasa? Repone el Guaraní desde el fondo con Clavero, sale jugando con un manotazo largo para Tarrito Pérez por derecha, le quedó para Cardoso, toca bien Guaraní, ahora lo presiona arriba, Sporting, pase defectuoso, corta Millán, no había ido la pelota, buscaba el pelotazo de Tarrito Pérez al Pájaro Benítez, interceptó bien, ahora Millán la mandó para un costado lateral para Guaraní. 40 y medio del primer tiempo, 1-1 la historia, se viene el Pájaro Benítez, quiso pivotearla Nacho, pero corta bien antes Paredes. Él se queda con la pelota, limpió por izquierda para Cerdán, se viene Sporting, otra vez para Pablo Mota, corta, dura entrada, sobre Paredes. Era Zarza finalmente que manejaba la pelota y recibió la infracción de Mota, que no la amonesta por la experiencia, creo, ¿no? O por qué sé yo, por la personalidad de Mota, porque para mí era amarilla, Emiliano. Sí, fue la pelota Mota, pero en el medio estaba a la derecha de Zarza, fuerte de atrás, una patada complicada la que acaba de dar Mota, no sé si está molesto por algo, es lo que digo siempre, no hay que pensar solo en estos 90 minutos, lo dije en la primera fecha en el 6-0 de Guaraní, no te quedes solo con este partido porque no se juega nada acá, Guaraní no se juega nada. Hay que pensar en el próximo sábado, en el otro miércoles, en el 2022. No te puedes quedar afuera un segundo, menos Mota, que hasta ahora es la figura del partido, se lleva la gorra hasta ahora. 41 y medio, 1-1, tiro libre para Sporting. Guaraní ya está clasificado a los octavos de final del torneo Federal Amateur y lo vivís por la show por la 98.1 a través de Alto Vuelo. Largo pelotazo de Millán buscándolo a Reis, le quedó a Lessner, pifió Lessner. Pero por suerte le salió bien, el árbitro cobra infracción, no, le cobró falta, ¿no? ¿Le cobró infracción o saque de meta? No, saque de meta. Habrá saque de meta finalmente. ¿La dejó pasar o le erró la patada? Bueno, 42 minutos. Sí, le cobró falta el árbitro, ¿eh? Le cobró falta finalmente. Desde el fondo sale Guaraní, repone Lessner de primera para Tarrito Pérez, va Guaraní, va 1-1. Le quedó para el Pájaro Benítez y anticipa bien ahora Mazacote, le pellizcaron desde atrás, qué caño metió Sardán, quedó el ridículo Cardoso, le quedó para quién, para que se venga Tito Alegre, va con la zurda, quiso habilitar a Cabañas, no puede, corta bien Lessner, sale jugando con categoría, la limpió ahora Cardoso, se equivocó, recuperó Gustavo Paredes, le quedó para Cabañas, va Sporting ahora, está bien armado, pellizcaron el pase, era de Pablo Rey, le quedó corto, hacia Cabañas, suscita el peligro, intercepta era Zarza, va despejando Mota como puede, cobra la infracción el árbitro de Almirón sobre Millán, le puso el hombro, dice el capitán de Guaraní, hay tiro libre para Sporting en 42 y medio. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos. Santa Fe 1436. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión. Juntos por el ascenso. El tiro libre de Millán frontal, dejó pasado por el sector derecho, va para Cabañas de cabeza, le devolvió, le quedó para quién, para Reis, el cabezazo en el techo de Clavero. Cuando se propone Sporting de pelota parada, complica la historia, Emiliano. Sí, es raro que complique, pero bueno, lo logra. Digo, raro por la estatura, ¿viste? No hay ni un lungo. No hay nadie que diga, bueno, yo gano el área. Pero bueno, se las ingenian los que están para poder cabecear, para poder generar una ocasión de peligro para la visita que
tiene todavía muchas intenciones, ganas e ideas para ir al ataque. Si se lo propone, Sporting puede hacer daño. Hace rato no relatás una jugada de peligro de Guaraní. Arriba la pelota buscándolo Nacho, corta bien, ahora le quedó para Paredes, monopoliza el juego Guaraní, ahora en campo rival le quedó para Medina, ensanchó para Roa, tiene que aparecer, se viene Medina, ahora nuevamente va buscando en diagonal, le pone el cuerpo, después le cometen falta, sí señor árbitro, ya cobró falta hace 30 segundos más o menos. Hay tiro libre para Guaraní, todo el análisis de este partido estará mañana de alto vuelo, de 19 a 20, con Emiliano, con Lolo, Gusto, con Gastón, con todo el equipo, con toda la muchachada. Ahí te vamos a contar también contra quién iría Guaraní, veremos si ya están los cruces, o por lo menos los clasificados, todo el análisis siempre, de lunes a viernes de 19 a 20, de alto vuelo. Aquí será el tiro libre para Guaraní, frontal será de Mota o Roa. Para mí Roa, va Roa, metió el centro pasado, el segundo palo para Nacho, ganó las alturas, le sobró finalmente, pegó en la espalda de Mazacote y se va por un costado lateral para Guaraní en 44. Hay lateral para Guaraní que antes de que termine el primer tiempo se quiere ir de ventaja, 44 y medio, arrancó bien el partido, después se fue desdibujando con el empate de Guaraní, que jugó mejor cuando estaba en desventaja que cuando estaba empatado. Sí, levantó un poco el ritmo, el nivel. Lateral para Nacho, le cierra bien Mazacote, manda otra vez para el lateral, será de Territo Pérez, esa reposición manual en forma de centro, 45, tiempo cumplido, 1-1, la historia la hizo cortita, ¿para quién? Para el pájaro Benítez sobre la línea, mete un caño, no prosperó sobre Cerdán. ¿Qué caño metió Cerdán, mamita querida? Lindo, ¿Ese hiciste en cancha de Mitre? Sí, pero para el costado. Para el costado no hizo nada. Aquí la pelota para hace 72 años. Se viene Almirón por derecha, a ver qué va a hacer, va como un win, va a meter cortita para nadie, corta bien Cerdán la pisa, ahora va a meter otro caño, corta Tarrito Pérez, no duda. A mí misma que me vas a hacer caño, la tiró por un costado, 45 y medio. ¿Estos dos, no? ¿De crucero? ¿Jugaron juntos, y Gastón? Cerdán? Sí, muchachos, compartieron equipo de Bien, me gusta Cerdán, juega bien. Aquí la pelota para Benítez, corta bien, Zarza manda en el lateral, sí, Emiliano. Es un buen jugador Cerdán, por supuesto, no vamos a descubrir nada, pero es como que anda por ahí distraído, con la cabeza en otro lado, lo veo. Lagunero. Sí, Lagunero. Se viene, intentó Nacho Balsanjá, como le cometen falta, el árbitro dice que no fue nada, que te tirás, le dice el asistente número 1. ¿Quién es el asistente número 1, Gastón? Charla mucho. El asistente número 1 es José Benítez y el 2 Saucedo Pérez. Bien. Nuestro amigo José, ¿no? No. Ya están todos, está Sosa. Lo perdiste, muchachos, ¿qué le pasa? Aquí se viene. Fuentes. Aquí la pelota retrocede. Justito tan. Vamos, Losky, la revienta. Se va a terminar el primer tiempo aquí en un ratito. Vamos a Rocamora. ¿Qué pasa en Rocamora, Dieguito Bain? ¿Cómo va el partido entre Mitre y Olimpia? Bajaron un poco las revoluciones acá en Rocamora, muchachos. Sigue ganando Mitre 1-0, sigue teniendo las mejores oportunidades. Hace un ratito se lo perdió Manolo Sánchez Ocaña de cabeza. Pero bueno, por ahora Mitre con la tranquilidad de saber que está ganando y que además Sporting está empatando con Guaraní. Se ha terminado la primera etapa. Pitó el árbitro Nicolás Sosa. Se terminó el primer tiempo. Terminó el primer tiempo. 1-1, abrió la cuenta Pablo Reis a los 15 con complicidad de Clavero, que le pegó en la espalda, gol en contra. Lo empató Pablo Mota a los 11 minutos más tarde, a los 26. Por eso Guaraní Sporting aquí en el Clemente, al término del primer tiempo, lo empatan 1-1. Nosotros nos vamos a ir a una pausa con Walter y después venimos para el análisis y el comentario de este resultado parcial aquí en el Clemente entre Guaraní y Sporting 1-1. Pausa y enseguida volvemos. De alto vuelo, de lunes a viernes, de 19 a 20 horas, por La Show. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro, evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica.
cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, sus trabajadores. Prevención ART, 25 años cuidando a tu gente, 25 años cuidando a tu empresa. En Misiones, Organización Lobel Roulette y su red de productores. Avenida Cabred 2109, teléfono 376 44 29 200. Abrí gratis tu cuenta en Banco Macro y disfruta los beneficios de tu tarjeta de débito. Hacelo 100% online desde el celu y obtené ahorros de un 20% en Ahora Góndola, 20% en Ahora Gastronomía y mucho más. Abrí tu cuenta y conoce más en macro.com.ar/Avenida Macro. Macro, cerca, siempre. La pausa necesaria la podés encontrar en Pinot Vinos. Pasa y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la Escuela de Robótica. Vinos exclusivos de todo el país en Santa Fe 1436. Pinot, buenos vinos. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764 69 67 53 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. Seguinos en Facebook, De Alto Vuelo. Hay muchas formas de dormir y una de descansar. Springwall, colchones y somiers. Conseguilos en Calle Arrechea y Coronel Álvarez, Villa Sarita Posadas. Mix Pinturerías, Mix Pinturerías. Encontrá tus colores favoritos y descubrí los matices más bonitos. Toda la pintura para el hogar. Mix Pinturerías, Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Se vienen las fiestas y en el Cali lo celebramos a lo grande. Promo Felices Fiestas, Felices Compras. Recorra nuestras góndolas comprando siempre lo mejor y participe del sorteo de 70 órdenes de compra de 30.000 pesos cada una. Reciba su cupón en cualquiera de nuestros 7 locales 5 estrellas. Participe y gane. Sortea el 28 de diciembre. California es el supermercado que le conviene más. Esta es una buena noticia. Se viene el gran sorteo de fin de año del Grupo Petri. ¿Te lo vas a perder? Compra en la panadería o en el market, deja tus datos en el ticket y prepárate para ganar. Te podés llevar un montón de premios, desde un Smart TV hasta una moto 0 kilómetros. Sí, increíble, para arrancar el año con todo. Con el Grupo Petri comprás, ganás y disfrutás. Petri, il pane nostro di ogni giorno. Fecha del sorteo 8 de enero ante escribano público. www.elshowdelosimpactos.com. Ingresá ahora y entérate de lo que está pasando. Misiones te invita a la 7ª maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión, innovamos para vos. De Alto Vuelo, de lunes a viernes, de 19 a 20 horas, por La Show. Bien,
Bien, volvemos aquí desde el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Estamos en el entretiempo donde Guaraní y Sporting están empatando 1-1 en el marco de la sexta fecha del torneo Federal Amateur. Lo vivís como siempre por De Alto Vuelo para FM Show, la radio líder, la 98.1. Estamos transitando el entretiempo, la gente que se va refrescando. Antes de ir al comentario de Emiliano Andreoli, le quiero decir a Gastón Machado que tiene que conseguir unos choripán que estoy viendo que va acusando. No te doy más aire, Gastón, si no conseguís ese choripán, que realmente tiene una pinta. Señores, se están empatando Guaraní y Sporting 1-1 en Rocamora. Ha terminado también el primer tiempo. Mitre le está ganando con gol de Ulises Silveira. Le está ganando a Olimpia San Antonio 1-0 y está clasificando el equipo de Morseski junto a Guaraní a la siguiente instancia del torneo Federal Amateur. 1-1 aquí la historia. Los amigos de Mix Pinturería nos presentan el comentario de Emiliano Andreoli de lo que fue este primer tiempo entre Guaraní 1 y Sporting 1. Mix Pinturerías, Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Si usted pensaba que porque Guaraní no se jugaba nada, el partido iba a ser chato, aburrido, para completar nomás los 90 minutos, lamento informarle que se ha equivocado y que tendría que estar acá el Clemente Argentino, viendo, apoyando, siguiendo la campaña de Guaraní Antonio Franco. ¿Por qué? Porque se ha armado un partido muy interesante y desde el minuto de los primeros segundos ya nos pudimos dar cuenta de cuál era la idea de Sporting. El 7 es rápido, tirarle la pelota a Reyes, que él corra y que él se gane la ocasión frente a un arquero que está dando sus primeros 45 minutos como titular en el arco de Guaraní Antonio Franco. Por eso se dio un primer tiempo con dominio franqueado, cierto, pero con la certeza de que en cualquier descuido Sporting te puede hacer daño, como lo hizo. Terminó convirtiendo en el minuto 15 Pablo Reis, después de un muy buen pase de Millán desde la zona baja izquierda a la zona alta derecha para mostrar más o menos en la cabeza cómo fue el pase de un lado a otro. Igual, estamos en radio, pero ahora también tenemos la imagen en YouTube. Más allá de la ocasión que había generado en los primeros instantes Sporting, después todo fue propiedad de Guaraní hasta el minuto 30 aproximadamente. Y en el medio de eso inicio y hasta el minuto 30 pasaron los dos goles, ¿no? Porque al minuto 15 apareció Pablo Reyes para el 1-0 a favor de la visita. Eso le dio mucha esperanza a la gente que estaba jugando, en realidad le dio muchas urgencias a la gente que estaba jugando en Mitre y Olimpia, por supuesto, en la otra disputa de esta fecha 6, pero también se dio el dominio que continúa de la misma manera para Guaraní. El gol de Sporting quizá lo motivó a Guaraní para hacerse patrón en su campo. Acá no me vas a venir a ganar de guapo, habrá pensado el mundo franjeado, habrá pensado el 8 de la franja, que estoy mirando la imagen de Alto Vuelo en YouTube. Definió con un zurdazo hermoso al primer palo de un Maloki que estaba parado y que nada pudo hacer porque la pelota entró decididamente al arco con destino de red para empatar el partido y seguir dándole a Guaraní el dominio del juego, porque Sporting jamás fue dueño del partido, más allá de que sí estuvo en ventaja, nunca tuvo ese criterio como para decir, bueno, manejo los tiros, manejo la presión del rival, porque Guaraní presión no tiene. Hoy si pierde Guaraní, créeme, no pasa absolutamente nada, así que si viniste está disfrutando de un partido lindo que de esos pocos, ¿no? Porque siempre se juega por algo, salvo el miércoles pasado que Guaraní ganó 3-0 y este que está empatando 1-1. Así que nos quedan 45 minutos para disfrutar. La franja ha levantado después de empatar el pie del acelerador, después de empatar, creo que fue protagonista 10 minutos más y después sí reguló un poco las piernas para pensar en el segundo tiempo. Ojo con las corridas, a veces sin sentido de Cardoso, lo vi correr casi perdido en la mitad de la cancha buscando la pelota, le estaban haciendo un loco sin querer los jugadores de Sporting y él iba atrás de esa pelota. No hay que correr sin criterio, hay que ordenarse y empezar a buscar la pelota con compañía, porque si no te vas a cansar mucho. Y Darío, bueno, yo entiendo que él se quiere ganar el lugar, ¿no? Lo disputa con Arresti, lo disputa con el propio Pablo Mota, que hasta ahora está siendo la gran figura de este partido. Buena participación del Mirón en la primera parte, pero también interesante lo que está enfrente, ¿no? Un Junior Alegre que no te deja en paz, molesta siempre. El 10 de Sporting es un experimentado del fútbol de estas categorías, así que a tener en cuenta las variantes también de Sporting, porque es un equipo que ahora sale a todo o nada. Hasta aquí el comentario de Emiliano Andreoli, este resultado parcial entre Guaraní y Sporting 1-1. Nosotros estamos en el entretiempo. Este comentario llegó a través de los amigos de Mix Pinturería. ¿Querés pintar tu casa, cambiar la cara en este fin de año, arrancar el 2022 de la mejor manera con Mix Pinturería?
te cambia la cara, créemelo. Nosotros nos vamos a la última pausa y después venimos ya con el partido, con el segundo tiempo entre Guaraní 1 y Sporting 1. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Cuando necesites un estudio jurídico serio, llámanos al 444-0943. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. La Navidad llega primero a Puerto Enviguá. El miércoles 22 de diciembre. El lugar de grandes eventos se viste de fiesta para recibir a Los Palmeras. Show imperdible a orillas del Paraná. Cumbia santafesina para bailar sus grandes éxitos. Lo que quiere la chola. Los Palmeras en Puerto Enviguá, la playa VIP más imponente de la región. Los Palmeras llegan a Puerto Enviguá. Pedí tu entrada al 3764-330360 y corta la semana a pura cumbia santafesina. Quiniela Poseada Misionera, con la que podés ganar el pozo acumulado todos los días. ¡Y qué pozo! ¡Impresionante! Con premios desde los 5 aciertos. Convertirte en millonario nunca fue tan fácil. Quiniela Poseada Misionera. Administra y garantiza Eliplic. De alto vuelo. De lunes a viernes, de 19 a 20 horas, por La Show. Bien, volvemos aquí desde el Clemente Argentino Fernando Oliveira. Se viene Guaraní, también Sporting. Ya Guaraní en el campo de juego. Gran abrazo para Walter Ojeda en la operación técnica. Toma la posta también José Locampo, nuestro gran amigo José Lo también, gran trabajo de toda la muchachada y todo el equipo, gran saludo para todas las autoridades también de la radio que hacen posible, nos permiten la locura de seguir atrás de Guaraní y Antonio Franco en este torneo Federal Amateur rumbo al Federal A, y Guaraní se vienen con variantes y nosotros lo vamos a presentar a través de Ícaro. En este arranque de segundo tiempo, Ícaro nos presenta la primera modificación en Guaraní Antonio Franco. Esa camiseta de la franja es inconfundible, es de Uniformes Ícaro, pedí la tuya. Bueno, muchachos, como lo anunciaban, Guaraní se viene con un cambio para este segundo tiempo. El que va a ingresar con la 16 es Juan Manuel Rodríguez y el que se quedó en el vestuario es el 7, Raúl El Pájaro Benítez. Bien, enseguida me lo va a explicar Emiliano la modificación táctica que va a sufrir Guaraní con este ingreso, ¿no? Vamos a ver dónde se ubica uno y otro. ¿Y Sporting, Gastón, sin variantes? Sporting continúan los mismos 11, muchachos. Perfecto, cronómetro en cero. Cronómetro en cero de la show, se nos viene el segundo tiempo, moverá Sporting, 1-1 la historia. También estaremos en Rocamora con Dieguito Wine y este triunfo parcial de Mitre ante Olimpia San Antonio. Por el momento Guaraní ampliamente ya clasificado. Espera el compañero de clasificaciones, en este caso va Mitre por el momento. Adentro JM Rodríguez entonces con la 16 y ahora lo va a explicar Emiliano en un ratito cómo se para Guaraní para este segundo tiempo. Pitará Nicolás Sosa, pitó el retino, ya juegan Guaraní Sporting 1-1. Arranca el segundo tiempo. La va pisando. En los relatos, Julio Quiñones.
Comenta Emiliano Andreoli. La revienta, no quiere problemas, Chávez la manda por un costado y ahora este ingreso de Juan Manuel Rodríguez, Emiliano. ¿Cómo queda parado el ataque franqueado? El ataque queda con Juan Manuel Rodríguez por izquierda y el que cambia, porque evidentemente es un polifuncional, es Roa. Pasa de la izquierda, donde jugó el primer tiempo, su posición, a la derecha a cumplir con el equipo. A mí en cualquier momento va a relatar Roa, hace de todo. Aquí la pelota la va manejando. Fueron a Mota recién, ¿eh? Sí, sí, en la jugada anterior pidió falta, el árbitro dio ley de ventaja, ahora la infracción fue de Zarza. El tiro libre será para la franja. Primeros instantes de segundo tiempo. Somos show. Somos de alto vuelo. Estamos en la 98.1 en la radio líder. Llevando las alternativas de este Guaraní en el torneo Federal Amateur. Donde está clasificando ya a octavos de final. Donde el próximo sábado veremos. En la semana te lo vamos a contar en de alto vuelo de 19 a 20. Toda la información siempre está en el programa líder deportivo de la semana. Aquí el largo el centro era de Pablo Mota, la despeja finalmente Cabañas. Le va sobrando para quién, para Medina. ¿Qué hizo? El número 3 la mandó a cualquier parte, saque de meta, será para Sporting. Centro del Colchón y Somier, en Vícar Muebles, Uruguay Pedro Méndez, la esquina del confort. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Largo pelotazo de Moloski, va a círculo central, le quedó corto porque va quedando en poder de Roa, le pellizcó Cerdán, le va sobrando ahora para quién, para Tito Alegre, corta bien ahora Medina, queda Zarza con el balón, intercepta bien arriba otra vez Medina, por izquierda juego Guaraní, ahora la bajó Juan Manuel Rodríguez que recién ingresó, conectó mal, le va sobrando para Paredes, corta el juego Medina, juego desprolijo ahora, va Mota arriba, pide falta, a él le dieron la falta, y hay tiro libre por el sector izquierdo, será para Guaraní en 2 minutos. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión, Santa Catalina, Casi Blas Parera. Estudio jurídico y contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Hay tiro libre para Guaraní. Enseguida vamos, tenemos tiempo para ir con Dieguito Bain a Rocamora. Arrancó el segundo tiempo. ¿Qué pasa allí en el estadio de Tito Cucharoni, Diego? Están todos los protagonistas en el campo de juego, todavía no arrancó, se están acomodando los muchachos de Olimpia para este segundo tiempo, gana Mitre 1-0, gana y clasifica. Hay tiro libre para lateral, o tiro lateral finalmente será para Sporting en defensa, en 2 minutos y medio, arriba Medina, corta bien Juan Manuel, es Rodríguez, le quedó para Mota, le comete falta, el árbitro dice que no te tire más Mota. Le va sobrando para Medina de primera, qué categoría tiene Juan Manuel, tiene una confianza tremenda. Va Medina, pinchó para Almirón, cortó bien Cabañas, le sobró bien ahora, la hizo perfecto Roa, para que verá finalmente Rey, ¿para quién? Para Tito Alegre, por derecha va Sporting, si bien Sporting está quedando eliminado, por eso quiere ir en búsqueda del triunfo, va Rey, metió un centro, corta Lesser, le sobró con tranquilidad para Medina, desde el fondo sale Guaraní, pelotazo largo para Basajear, como la pinchó para que corra Roa, pero le quedó muy larga, por eso anticipa bien ahora, Julio. Va corrector de primera, ¿para quién? Para que se venga el número 11 Cerdán, amplió para Millán, muy largo, ahora lateral para Guaraní, Gastón. No, un comentario de color nomás para aportar en estos momentos. ¿Saben quién está presente aquí en el Clemente? En la tribuna de los hinchas visitantes. Martín Benítez, el jugador perteneciente o que está préstamo en San Pablo, vino a ver a sus primos, Santiago Benítez y Nahuel Ventos, que están en el banco de Sporting. Bien, mira vos. Y la pelota la va sobrando para Nacho Balsengia, como no conectó de primera con Roa, por eso se va por un costado de lateral. Será para Sporting 1-1 en 4. No arrancó todavía en Rocamora, seguiremos hasta allí con Diego Bay. Partido que está ganando Mitre y está acompañando a Guaraní. Qué lindo saber en qué posición van a estar los misioneros, ¿no? En cuanto a la general del muchachos. Bueno, veremos a ver también, ¿no? Sí, Diego. Arrancó el segundo tiempo en Rocamora, gana Mitre 1-0, como le decíamos, gana y clasifica. Bien, aquí 4 minutos, hay 4 minutos de diferencia, tener en cuenta esto para la parte final del partido. Se van a ir especulando, ¿no? Ahora Sporting ni ganando la cancha. Claro, exactamente. Necesita algo de Olimpia San Antonio. Exactamente, 4 minutos, un empate, una victoria de Olimpia para que Sporting aquí vaya la necesidad de ganar para poder meterse. Igual, de todas maneras, para esperar por lo menos chance con tercer lugar tenés que ganar. Totalmente. No hay chance. Dependés en tu resultado y después esperar otro. Si no conseguís lo tuyo, menos. Cabaña que se juega la vida para evitar el córner ante la presión de Nacho Balsengia como habrá lateral para Guaraní. Lo hará Medina con todo el tiempo del mundo. Se vendrá una modificación en Sporting cuando el árbitro se dé cuenta. El asistente está preparado, ¿no? Pero todavía no lo autoriza. Ni lo ve tampoco.
Habrá lateral para Guaraní, por izquierda lo hizo Medina, en especie de centro, va como la agarraron de todos lados, el rebote le quedó para Mota, el cabezazo salvador de Millán, se metía en un ángulo esa pelota, esa volea de Pablo Mota, finalmente Millán salvó el cabezazo, otra vez hacía vista Molosky, qué bien le pega Mota, Emiliano. Tiene confianza el 8, acaba de convertir su gol, el primer gol de este campeonato para el 8 de la franja, así que con esa confianza sigue probando desde afuera, quiere el segundo, si hago uno, ¿por qué no probar el segundo? Así que hay que esperar mucho de Mota. No sabes que en la primera parte, en los 2 corners que tuvo, por lo menos 2 de los que tuvo Guaraní, no me acuerdo si tuvo más, buscó siempre el gol olímpico, estaba apuntando al primer palo, al primer ángulo, eso lo salvaron siempre, pero picante el 8 de la franja. Otra vez llegó Guaraní ahora con Nacho, se viene Nacho, está habilitado por sector izquierdo, espera el compañero, le quedó para Juan Manuel Rodríguez por izquierda, va a tirar el centro, se amacó de un lado hacia el otro, ya lo marcan. Era Cabañas, también después Arzas, la pierde, ahora se la afanaron, recuperó bien, perfecto, sale en diagonal, va Juan Manuel Rodríguez, le quedó para quién, para Cardoso, limpió de derecha, para la protección de Tarrito Pérez, le va a pegar al arco, tiró, busca pie, corta como puede, Mazacote, suscita el peligro, cabeció mal Millán, le va quedando para Nacho el punto del penal, el árbitro dice que fue falta, no, que siga, la despeja Millán para cualquier parte, cómo se complica solo por el momento Sporting, Guaraní lo presiona cuando apenas pone el pie en el acelerador de Emiliano, Guaraní marca la diferencia. Sí, hace un par de minutos que estás mirando solo hacia la izquierda, desde la cabina número 1, para relatar las jugadas de la franja. Es protagonista, está en campo rival, decididamente en campo rival, Sporting también está jugando con sus nervios. Hay modificación en Sporting, lo presenta La Unión, querés iluminar tu patio, tu casa, anda a La Unión, un showroom impresionante, La Unión nos presenta la modificación en Sporting. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión, Santa Catalina, casi Blas Parera. Primera variante en la visita, ya ingresó con la camiseta número 15, Santiago Benítez, y el que se retiró y muy molesto es el 7, Pablo Reis. Bueno, estaba lesionado desde los 30 segundos. Y aparte Benítez, el otro primo, tiene que verlo. Arriba el centro, Cabañas se complicó, no puede. Era Almirón que pedía penal y cobró penal el árbitro. Sí, señor, cobró penal. Claro, lo cobró el asistente, el penal lo pedía Almirón. Es todo de Almirón esta pelota, en realidad. Es toda complicación de Cabañas, que la quiso bajar dentro del área. Después no sé si fue mano o no, Gastón, realmente decímelo, estamos muy lejos para saber qué ha pasado allí dentro del área, pero inmediatamente el capitán de Guaraní pidió el penal, el asistente lo levantó la bandera a instancia del asistente número 2, Federico Pérez. Hay penal para Guaraní, lo pitó Nicolás Sosa a los 8 minutos, Emiliano. Para mí sí, para mí el defensor va con la mano, se estaba cayendo, pero a los Chacho Cudeta, ¿verdad? Contra Boca, así puso la mano un segundo arquero. Se queja todo Sporting, lo hace con desesperación, pero se nota bien cómo fue Víctor Cabañas finalmente que con la mano zurda le termina dando el penal a Guaraní. Viene el árbitro, va la policía a cubrirlo al primer asistente. Está muy enojado el pueblo piposeño por este penal que le han cobrado en contra. ¿Qué puedes ampliar ahí abajo, Gastón? Bueno, como lo marcaban, una vez que sancionaba el penal, inmediatamente todos los jugadores de Santo Pipó se fueron encima del asistente número 2 de Pérez a reclamarle por lo que había cobrado. También se acercó Pablo Reis, que recién salió a reclamarle acá al asistente número 1, y ahí sí ingresaron los efectivos policiales para resguardar al asistente. Como siempre, la show pica en punta de alto vuelo con las imágenes en HD. Llegó claro penal de Cabañas, en el remate, en el borbollón, porque Cabañas no pudo despejarla. Le sobró Almirón, sacó el remate como pudo, y en la caída, como dice Emiliano, a los Chachos Codera abajo contra Boca, le pega la mano abajo, y es claro penal. Recién veíamos la rep espectacular de las imágenes de Matías Durán y de Fernando Tavares, fue penalazo. ¿Dónde me voy con el recuerdo? Chacho Codera contra Boca, eso fue 2004. 2004, claro, era penal y el 2-0, ¿no? Sí, en ese entonces sí. 9 minutos y medio, señores, hay penal para Guaraní y amonestado Cabañas, entonces, Gastón. Sí, lo acaba de marcar Sosa, el segundo amonestado del conjunto piposeño, Víctor Cabañas, el número 4. Y también, muchachos, amonestan al 5, a Zarza. Perfecto, un abrazo para nuestro amigo Sergio, que está allá, fanático de Forever, dirigente de Forever. Sergio está mirando la transmisión desde alto vuelo. Hay penal para Guaraní. El próximo sábado puedes ver a Barinaga, Sergio, si querés. A jugar seguro, ¿no? Veremos. Hay penal para Guaraní, 10 minutos de juego. Nosotros. O vamos nosotros, claro, nos puede dar una mano allí, Sergio. Hay penal para Guaraní, señores.
¿Quién agarró la pelota, Gastón? El capitán, muchachos, el número 10, Alan Almirón. No. ¿Va Almirón? No, Cambio, parece que va... Juan Manuel. Va un zurdo, Juan Manuel. Sí, señor, se fue. Claro, estaba Almirón allí. Se abrió, le quedó para Juan Manuel Rodríguez, uno de los mejores jugadores de Guaraní. En la primera fase hay penal para Guaraní. Mano de Cabañas, el árbitro lo pitó a instancia del juez asistente número 2. Y hay penal para Guaraní. Va Rodríguez. ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco, de mi vida, cambió por hoy Juan Manuel Rodríguez. Su categoría, su templanza, definió el medio. Del otro lado voló Moloski, ni para la foto. Y a los 11 minutos de juego, Juan Manuel Rodríguez desde los 12 pasos de nivel aquí en el Clemente. Se hace fuerte el Guaraní de local. Ahora lo da vuelta. Guaraní 2, Sporting 1. Lo hizo JM Rodríguez por la SU. Bueno, entró para hacerse protagonista, hace rato venía con ganas, es uno de los mejores jugadores que tiene Guaraní en este torneo, hablo de Juan Manuel Rodríguez. Es el protagonista, es el rápido, es el veloz, es el que a veces se pelea con Mota por un pase largo y se tiene confianza como para ir marcando también su historia a fuerza de goles en esta campaña de la franja. Goles para Juan Manuel Rodríguez en esta temporada, te anoto uno más, Juan Manuel. Van 3 con este para que Guaraní dé de vuelta el pleito frente a Sporting. Qué historia la de Sporting, Otra vez abajo contra Guaraní, ahora con las urgencias está 2 goles y otro resultado fuera del torneo Sporting. 12 minutos, gana Guaraní 2-1. Es uno de los mejores de la región, si no el mejor, el equipo de Guaraní. Antonio Franco, arriba va Tarrito Pérez, gana la franja 2-1. Prendan los reflectores ya, muchachos. Claro, qué viejos reflectores, ¿no? Las torres de iluminación. Aquí le va sobrando la pelota para Roa, velocidad, gana Prepo, va, lucha, gana bien Zarza. Por izquierda, engancha en diagonal, no puede sobre la marca de Juan Manuel, era de Nacho Balsengiá, como de una mano en defensa. Limpio Cardoso, intentó con Juan Manuel Rodríguez, se equivocó Cabañas de otra vez. Le sobró la pelota ahora para Morales, para Medina, bien Guaraní ahora, toca bien, le pide la pausa. Pablo Mota, le va sobrando ahora para Juan Manuel Rodríguez, de primera para Almirón, le va a ganar ¿a quién? A Chávez, primero bien, el central de Sporting gana, acomoda el cuerpo, hace rebotar por Alan, la pelota se va por un costado, lateral en 12, casi 13, sigue ganando Guaraní 2-1. Todos los días, el show de los impactos llega a 450.000 oyentes. Tus muebles en 20 cuotas sin interés, los lunes en Centro Amoblamiento. La pelota pega en el árbitro, por eso detiene el juego, será reposición para Sporting, pero si no, claro. Velázquez, lo tiene que habilitar el árbitro. 13 minutos de juego, 2-1 en la franja. Y ahora, Emiliano, a regular, a sostener, a liquidar el pleito. ¿Qué pasa ahora? Yo veo un jugador nervioso, pido cambio. Veo una patada más, cambio afuera. Descansar, son 5 cambios en esta parte del fútbol pandémico. Veo a alguien distraído, cambio afuera. No hay que regalar nada pensando en el sábado que viene y el miércoles 22. Tiro libre ahora porque justamente el que se puso nervioso fue Cardoso. Lo taló a Velázquez en las alturas. Habrá tiro libre frontal. Será para el equipo de Sporting que pierde 2-1. ¿Qué pasa en Rocamora? Digo, ¿cómo cae este gol de Guaraní y este 2-1? ¿Qué pasa en Rocamora? Digo, entre Mitre y Olimpia. Cae muy bien el gol de Guaraní, pero a Bruno Smorseschi no le gusta cómo está jugando su equipo porque perdió el control de la pelota, porque ahora ya prácticamente eliminado Olimpia, no tiene presión, está monopolizando el dominio del balón, sigue ganando Mitre, pero al DT del Auriazul no le gusta nada cómo está jugando su equipo, más allá de que está logrando la clasificación. ¿Cómo está el sol ahí, Diego? ¿Está zafando hoy? Sí, hoy estamos bien, no como el miércoles del clásico. Hoy estamos bien, nubladito, ahora prendieron las luces. Está lindo para ver fútbol acá. Fútbol. ¿Hay luces en Sí, hay. Cristiano jugaba de noche, muchachos. Bueno, en definitiva, 14 minutos, 1-0 para Mitre allí y se está clasificando junto a Guaraní en las siguientes instancias. En la previa se preveía esto, ¿no? No tan difícil el camino de Mitre, pero se preveía algo esto, Emiliano. Sí, se preveía, por supuesto, a ver, nosotros analizábamos el armado de Guaraní y era totalmente distinto a lo otro. Me parece con más experiencia dirigencial, eso también juega. Guaraní se armó para sacar estas diferencias respecto a sus rivales. Es un equipo que tiene
recambio también, que tiene jugadores como para ir mechando en el equipo titular y que van a, como lo decía hoy, pelear por un lugar en la titularidad, que no se van a quedar sentados en el banco cómodos ahí esperando que algún día Carlos Marzouc lo proponga en el equipo. No, acá el que entra se quiere ganar el lugar y eso es importantísimo. Y tiene que ver también con los incentivos, porque Guaraní no está jugando gratis, los jugadores no lo están haciendo gratis, así que hay también, bueno, ¿por qué feo decirlo? Dinero para incentivar. Claro, sin lugar a dudas. Casi 16 minutos del segundo tiempo, 2-1 en la franja, recién nomás JM Rodríguez de penal, dio vuelta la historia para que aquí en el Clemente Guaraní sume su segunda victoria en calidad de local, porque le ganó Olimpia, pero empató con Mitre, ¿no? En la segunda fecha. 16 minutos, habrá lateral para el equipo de Sporting, lo hicieron rápidamente justamente para Benítez, anticipa bien Juan Manuel Rodríguez, le manda el córner, tiro de esquina para Sporting. Y ahora sumamos más servicios en el sitio samsa.com.ar. Ferretería Villalonga, 3764-696753. 16:30, tiro de esquina, oreja derecha será Tito Alegre, el de la pelota parada para Sporting, un 2-1, gana la franja, lo perdió a 0, lo dio vuelta. Arriba el centro, muy pasado, las alturas ganó Millán, pero antes anticipa Tarrito Pérez, va a evitar el lateral, llegó la pelota, sí señor, y quedó la contra para Guaraní, que bien Tarrito Pérez, va al Mirón, si la hace bien, está el tercero, la hizo muy bien al Mirón, entonces le va a sacar el remate, ¡tiro! Pero qué loco que estás, Almirón, ¡gol! Guaraní, Antonio Franco, 50%, Tarrito Pérez, otro 50% del capitán que no se quiere ir nunca de la 10 y la finta, a los 17 minutos, contragolpe letal, se metió 3 cuchillos en la espalda Guaraní Sporting, porque Tarrito Pérez cortó a las alturas, evitó el lateral, le salió un pase, Almirón lo dejó en ridículo a un defensor de Sporting, entró al área, sacó un remote cruzado notable. No sé si fue complicidad de Maloski o no, pero fue una bomba. Resultado, el remate cruzado de Almirón. Almirón le marca el mapa a Sporting. Almirón le dice que Guaraní le gana 3-1 en 17. Qué loco que está el capitán, Emiliano. Hablábamos en la semana, ¿no? De qué difícil va a ser para Marzouc sacar a uno para poner al 10 cuando esté en condiciones de entrar. Almirón le dijo, mirá, si vos estás pensando en sacarme, ya tengo más goles que Barinaga cuando él esté bien. Qué difícil decisión va a tener. Qué corrida de Alan Almirón, minuto 18 del segundo tiempo, 17 cuando fue el gol. Tremendo lo de Tarrito Pérez para descargar, pero la velocidad, la zancada de Almirón para dejar a rivales en el camino. Tremenda definición del 10 capitán y goleador que tiene Guaraní. Hoy no apareció mucho Nacho y si se descuida lo van a alcanzar en la tabla de goleadores porque Almirón ya tiene 3 y acaba de marcar uno de los goles más lindos de esta campaña de Guaraní. ¿Por qué? Por lo rebelde de Tarrito para no dejar que se vaya, por su velocidad a pesar del desgaste físico, por las ganas que tiene de quedarse en el primer equipo. Almirón, el hombre del gol para Guaraní, Antonio Franco, el hombre de la 10 y el hombre de la cinta de capitán. Y ahora también el goleador para un Guaraní que no se cansa de convertir, ¿eh? Debe ser el equipo, no, es el equipo que más goles convirtió en toda la zona regional litoral norte del torneo regional federal amateur. Acá está uno de los candidatos, te decía que tiene recambio, ¿cómo hacer para recambiar un jugador que te cumplió tanto, Marzouc, cuando el otro 10 esté en condiciones de entrar? Decisiones que por suerte las tiene que tomar él. Y no nosotros. 19 del segundo tiempo, 3-1 en la franja, se fronea, gana bien el equipo de Marzouc. Enseguida voy con Gastón, se viene ahora Pablo Mota, ensanchó perfecto para Medina, me gusta este Guaraní. Va Medina por izquierda, va a meter el centro, se cerró arriba con los manotazos, como puede Maloski. ¿Cómo pudo Maloski? La mandó al córner. Me imagino que solamente aplaudió Marzouc en este gol, Gastón Machado. Sí, muy contentos todos en el banco de Guaraní Antonio Franco tras la conquista de Alan, pero en cualquier momento, muchachos, van a venir más modificaciones en la franja. Y nosotros presentamos a través de Adornos Hermanos, las mejores frutas y verduras. En un ratito presentamos a las modificaciones en el equipo de Sporting de Santo Pipó. Ahora sí, Adornos Hermanos nos presentan las modificaciones en el equipo visitante. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní.
Bueno, muchachos, se vienen dos variantes más en Sporting de Santo Pipó. Van a ingresar con la camiseta número 17, Julián Vera, en lugar del número 10, Adrián Alegre. Y el otro que ingresa es con la 14, Maximiliano Perusato, en lugar del 11, Rodrigo Cerdán. Perusato entonces con la 14. ¿Este es el jugador de Crucero o es otro? Sí, pertenece a Crucero del Norte, el hermano de Brian Perusato, son uno de los jugadores que vinieron a préstamo aquí a Sporting, junto con Cerdán, justamente, Perusato, Midán. Perfecto, 21 minutos, se prenden las luces en el Clemente. Se encendió Guaraní con las luces LED de la Unión, por eso gana 3-1. No lo subestimes a Nacho, Emiliano, en cualquier momento te aparece el 9 bajo la tierra, pero tiene que anotar siempre el 9, ¿no? Hoy no apareció mucho, pero sí, es un 9 que está ahí presente siempre. 21, ahí lateral para Guaraní en defensa, gana 3-1, lo hizo Almirón recién nomás del 10, del capitán, que está re loco. Grandes eventos en Puerto Envigua, 18 de diciembre, todos de blanco en Puerto Envigua. En panificados, pastas, lácteos, fiambres y quesos, siempre. California es el supermercado que le conviene más. Lateral para Sporting ahora en ofensiva, presión arriba. Me imagino que ahora enseguida vamos con Diego Bain, pero me imagino Mitre ahora relajado, cubriendo ese 1-0, porque claro, si lo da vuelta a Olimpia, clasifica el equipo bereño. Si viene Serviana ahora sobre la última línea, se le terminó la cancha, dice el asistente. Habrá saque de meta. Saque de meta será para la franja que gana 3-1. Diego Bain. Llegó el tercero de la franja allí en Rocamora. Tranquilidad total ahora en Rocamora, pero como decías vos, Julio, ¿no? A resguardarse, a juntar las líneas, a esperar un poquito más atrás, porque si lo llega a dar vuelta a Olimpia, va a clasificar el conjunto bereño. Por ahora gana Mitre y clasifica. A Bruno Smorzeski, como les decía, no le gusta nada cómo está jugando su equipo. La pelota para quién, para Juan Manuel Rodríguez por izquierda, ataca Guaraní, le quedó dentro del área para quién, para que se vea Cardoso, va para Robo, anticipa bien Millán, se anticipa y roba la pelota. Ahora se viene Benítez con la pelota por el sector izquierdo, viene Sport en la plena velocidad, va a pasar vacío, le pone el cuerpo bien Lesner, completa el despeje finalmente, Morales sin ponerse colorado, la tira por un costado, lateral en ofensiva, en casi 23 del segundo tiempo, será para Sport y lo hizo rápido, cortó Tarrito Pérez que está atento. Qué displicencia tiene Tarrito Pérez, ¿eh? Qué presente tiene Tarrito Pérez, Emiliano. Sí, siempre, no resigna un centímetro Tarrito Pérez. Hoy veía una disputa en lo alto con Millán y son dos parecidos en estatura. Y le sacó una cabeza y media, Tarrito. La pelota que se viene para quién, para Benítez, conectó de Cristiano Sai, el muchacho, pero no puede. Era Cerdán a ver qué va a hacer, se trapiza ahora sobre la línea, hace rebotar por Tarrito Pérez. No, dice el árbitro que no desvió en el lateral de Guaraní, por eso será saque de meta para el equipo de Carlos Marzú, que gana 3-1 y es más puntero que nunca en la región. Mix Pinturerías, Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Momento de repasar los suplentes que tiene a disposición Marzú. Ícaro, centro amoblamiento, nos trae el banco de relevo del equipo de la franja que está ganando 3-1. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Slumseski, Quique Vidalba, Brian Domínguez, Emma Báez, Monzón Cabral y David Fernández son las opciones que tiene Marzú. Recordemos que ya realizó una variante y el que había ingresado fue Juan Manuel Rodríguez. Perfecto, 3 modificaciones ya hizo Sporting, pero nosotros a través de los amigos del estudio jurídico contable Troche y Asociados, los mejores profesionales de la capital misionera, Troche y Asociados nos trae las modificaciones, nos trae el banco de suplentes de Sporting. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Tomás Palderes, Nahuel Ventos, Junior Alegre y Darío Vargas son las opciones que le queda a Rubén Cabrera si quiere realizar otra variante. Aquí Morales con la pelota, Guaraní resetea el juego con su arquero Clavero. Lesionado de Edu Flores, ¿llega para el sábado, Gastón? Sí, muchachos, en la previa hablamos con gente del cuerpo médico de Guaraní. Y llega. Sí, 7 completo. Julio te decía que si hoy era una final, si hoy era un mano a mano, Eduardo Flores iba a estar en el arco.
Perfecto, aquí la pelota la va justamente agarrando su reemplazante. Muchachos. Algo muy duro. Lo cagó a pedo. Clavero a Morales le dice, pone el cuerpo, antes que yo salga. En definitiva, se quedó y la atrapó muy bien el 1 del equipo franjeado. 25 minutos, nos vamos hasta... ¿Qué pasa allí, Dieguito? Hay gol de Mitre, 2-0 gana el conjunto de Rocamora. Bruno Schmidt de penal por una mano del defensor Mesa, lo cambió por gol el número 10 del Auriazul y ahora sí, prácticamente sellada la clasificación. Bien, aquí se viene Tarrito Pérez, atento con Juan Manuel Rodríguez, que quedó lesionado, se viene ahora bien, corta, anticipa bien. Era Chávez, le va sobrando la pelota para que se venga a toda velocidad, el número 14 se viene ahora. Mira, a ver qué va a hacer dentro del área, está el descuento, tiró. ¡Gol! ¡Gol de Sporting! Se escapó bien Vera. Es Perusato, finalmente Perusato, el que ganó en velocidad, el número 14 entró al área, le ganó en velocidad a los centrales de Guaraní, sacó el remate cruzado, en vano fue el manotazo de Clavero, se terminó metiendo, ahora Sporting descuenta a los 26 minutos a través de Perusato, Sporting descuenta, ahora Guaraní le gana 3-2 al equipo piposeño. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte fue el 2 de Sporting, en Mazacote, contra Medina en la mitad de la cancha. Antes de comentar el gol, ya me vas a decir, Gastón, quién es el nuevo amonestado, pero la jugada del gol, calcada al primero. Pase de atrás de la izquierda, adelante a la derecha. Cambiaron los actores, o cambió uno de los actores, el pase creo que fue de Millán, del sector defensivo de Sporting, para que llegue este delantero, claro, aire nuevo, está recién ingresado, Perusato, para marcar el descuento. Pierde Sporting, 3-2, lindo gol, calcado el primero. ¿Qué significa esto? Apostillas a trabajar durante la semana, porque te hicieron 2 goles idénticos, Franja. Otra vez, en velocidad, lo que dice Emiliano, le han ganado a los centrales de Guaraní, Antonio Franco y Marzuk. ¿Le ha molestado el gol, Gastón? Sí, muchachos, en esa jugada que marcaban fue molestado el número 2 de Sporting, Ernesto Mazacote, el número 2. Y a Marzuk no le gustó nada justamente cómo actuó en esa jugada su equipo, por eso ya habla ahora sí con Ariel Vaca, y en cualquier momento se vendrá alguna modificación. Se viene Juan Manuel Rodríguez con la pelota, Guaraní quiere el cuarto, quiere tranquilizar el mapa, 3-2 gana ahora, lo ganaba bien 3-1, pero descontó recién Perusato, recién ingresado, flaquito, rapidito, ligerito. El número 14, se viene la pelota. ¿Sabés que me quedé antes del gol preocupado por Rodríguez? Porque se estaba tomando la rodilla y me quedé nublado ahí porque decía, ¿qué le pasa? No sé, lo que decía Emiliano hoy, a no arriesgar porque se viene algo importante. Y justamente un jugador trascendental como Rodríguez. Sí, no puede bajarse ni un segundo porque hoy descansó el primer tiempo, así que a cuidarlo si hace falta un cambio más. Bueno, no creo que lo saquen ahora, pero a tener en cuenta lo físico. Hay una semana de recuperación, me parece que el profe Polo puede sacar buenos dividendos de esta semana, no de descanso, pero sí de recuperación. Tiró un taco, no prosperó el de Mota, por eso habrá lateral para el equipo de Sporting, 3-2 en 28 y medio, gana Guaraní 3-2, lo ganaba bien, se complicó y ahora Sporting ya a la carga, ¿no? Va a presionar arriba, le dará el físico, Emiliano, es algo que a tener en cuenta, ¿no? Esto de la parte física, porque ahora parece mejor acomodado Sporting. Sí, juega otras cuestiones también, lo mental, Guaraní, reitero, sin motivación lo han afrontado este partido, más allá de ganarse el lugar, habrán buscado por ese lado encontrar el criterio para los jugadores para que vengan y jueguen y no resignen nada. Hay otros rivales que no merecen que bajen las armas cuando contra ellos las ocupantes, así que me parece que el que va a terminar mejor el partido, pero por la motivación y por las urgencias, es Sporting. Pero bueno, no se puede descuidar un segundo porque ahí arriba sigue Nacho Giacomo, porque está Juan Manuel Rodríguez, porque hay un montón de jugadores franjeados que pueden desnivelar en cualquier momento. Sí, señor, la falta fue justamente de Nacho Giacomo, ahí tiro libre para Sporting desde el fondo, cuando se vendrá una modificación en Guaraní en ratito nada más, cuando lo autorice el árbitro. Sosa habilitó el tiro libre, largo pelotazo, la corta, Torritos Pérez la devuelve para Roa en mitad de cancha, le agarran de todas la falta, metió un caño, nos pido al fútbol. Pero cobra la infracción sobre Roa, habrá tiro libre para Guaraní y se viene una modificación, es presentado por los amigos de Iguazú Argentina, que te invita a una de las maravillas del mundo. Visita Iguazú, visita las cataratas. Iguazú Argentina nos trae la modificación en Guaraní. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú, vení todo el año.
Bueno, muchachos, 2 son las variantes que va a realizar Carlos Marzuc. Va a ingresar en primera instancia con la 17, Ezequiel Monzón Cabral, y el que se va a retirar es con la 11, Manuel Roa. Y el otro cambio va a ingresar con la 14, Brian Domínguez, y se va a retirar el 10, el capitán, una de las figuras de la noche, Alan Almirón. Perfecto, se va al 10 entonces. Ovacionado por su gente en 30 minutos. Le quedarán 15 a Sporting. Mirá, Mota como se enoja con todo, porque le estaban apurando a Almirón. ¿Es así, Gastón? Con todo se pelea Mota. Sí, se le fue al humo el número 8 franjeado al 14, Julián Vera. Ahora hay una discusión entre el técnico del conjunto piposeño y el asistente número 1. Bien, lo aplauden a Almirón, uno de los mejores jugadores de la franja en lo que va de este torneo. Goleador también, en un ratito me va a repasar Emiliano con las estadísticas. 31 minutos del segundo tiempo, 3-2 gana la franja. Se viene Medina enganchando, pase largo, lo vio solo justamente a Brian Domínguez, a ver qué va a hacer. Va por derecha, metió el centro, está Nacho, la patada de Nacho. La pifió Nacho porque si no estaba el cuarto. Llegó bien Domínguez por derecha, metió el centro. Erró la patada Nacho si no estaba el cuarto, Emiliano. Estuvo cerca Guaraní del cuarto, hace rato también que estamos mirando hacia la izquierda en el campo de juego de Clemente Argentino. ¿Cómo se están dando ahora? Durísimo. Muchachos, a cuidarse. Esto es fútbol, esto es un juego, más allá de que haya muchas cosas en juego. Hay que cuidar un poquito al rival, ya se piden disculpas, está todo bien, parece. Y Mota es así nomás, camina así nomás, parece. Pega y deja pegar Mota también, ¿no? Se viene Cardoso, zona de gatillo, prefirió con el toque con Juan Manuel Rodríguez en el borde del área grande, metió un caño, no prosperó, roba bien Cabañas ahora. Limpio perfecto para que se venga Perusato por el segundo, por allí por el sector izquierdo, a ver qué va a hacer, se rueda, entre dos pasa, limpia para Millán, se viene el equipo de Sporting, pierde 3-2, pero va con mucha vergüenza propia, pasa al vacío para que nunca corra Perusato. Le va sobrando a Lesser, va quedando el balón ahora, resetea el juego la franja ahora en estos 32 minutos del segundo tiempo, gana 3-2, largo, pelotazo exigido. Clavero para quién, para Juan Manuel Rodríguez, no va a llegar. El lateral será para Sporting. 32 del segundo tiempo, somos show, somos de alto vuelo. Le llegamos todas las alternativas de la pasión franqueada, se viene a toda velocidad ahora, Perusato metió un caño, no prosperó. El árbitro retrotrae la infracción, finalmente de Monzón Cabral sobre Perusato, por eso el tiro libre será para Sporting. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Hay tiro libre, callejón del 8 será Millán, irá de pelota parada en búsqueda del empate el equipo piposeño, que por más que empate, que gane, no le va a alcanzar por lo menos para entrar como segundo, porque Mitre gana 2-0, enseguida nos va a ampliar Dieguito Main desde Rocamora, desde el Tito Cucharón, el centro de Millán, al punto del penal, corta bien Morales, le va sobrando la pelota ahora para que se venga Vera, pone un caño nuevo, prospera, rompe juego bien abajo, intenso, Flor Cardoso que quedó como capitán y la contra será de Guaraní, a toda velocidad se viene Juan Manuel Rodríguez, ahora a él recibe la pelota, la bajó para quién, para Nacho, no puede llegar Monzón Cabral, se pasó de largo Nacho, le va sobrando ahora para Cardoso, rompe juego, dice el árbitro con falta, era de Domínguez, por eso será el tiro libre mitad de cancha para Sporting cuando se viene una nueva modificación en el equipo piposeño. En este momento es presentado por los amigos de Ícaro. Nos traen las modificaciones en el equipo visitante. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Bueno, muchachos, 2 cambios más en Sporting de Santo Pipó. Ingresa con la camiseta número 16, Junior Alegre, y el que se retira es el 4, Víctor Cabañas. Y la otra variante se viene con la 18, Darío Vargas, y el que deja el campo de juego es el 9, Lucas Velázquez. 34 minutos, agotó las modificaciones el equipo de Diego Millán. Hay tiro libre para Sporting en su terreno, será Millán el pelota que va a llover en el área, que le viene, pega Millán arriba al centro, no puede, finalmente ni Vera ni Perusato, por eso se va por la última línea, saque de meta, será para Guaraní que gana 3-2 en 34, nos vamos al Tito Cucharón y nos vamos a Rocamora. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa allí en el estadio de Mitre, Diego? Tuvo el tercero Mitre, muchachos, Matías López, que recién ingresó, gran jugada del pibe, del juvenil que tiene el conjunto de acá, de Rocamora. En vez de tocar para el medio, quiso hacer la personal, tapó Rivas, por eso siguen 2-0, pero mejor ahora Mitre, más tranquilo, movió el banco de suplentes Bruno Morseski, pensando también en lo que va a pasar a partir de la semana que viene. La pelota para Vera, la pinchó perfecto para que nunca llegue, era Vargas, le va sobrando ahora para quién, para Juan Manuel Rodríguez, se frena.
retrocede, gana espacio, presiona muy arriba el equipo visitante, se viene bien habilitado, gran pase de Pablo Mota por izquierda, ¿para quién? Para Monzón Cabral, va a enganchar dentro del área, se acomodó, busca el pase, no pudo nunca, roba bien, perfecto, la defensa era Junior Alegre, le va rompiendo el juego ahora para que se venga el equipo de Sporting, pasa al vacío para Perfecto, se viene ahora Perusato por sector derecho, va a meter el centro, se llama, le quedó larga la pelota. Interesante lo de Perusato, rapidito, sí. Entró bien, rápido. Estaba atrevido el refuerzo desde el banco de Sporting. A unos minutos más, bueno, todavía tiene tiempo para seguir mostrándose, pero el 14 entró demasiado bien. Los cambios le dieron oxígeno a este equipo de Millán, pero sigue perdiendo 3-2 en 35. Somos show, somos de alto vuelo. Gana Guaraní 3-2 aquí en el Clemente. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Como helados Duomo, no se puede parar de tomar. Duomo, riquísimos. Duomo. Dura entrada de Zarza, de Ramón Zarza sobre Pablo Mota, por eso era libre para la franja y repartió amarilla para todos lados el árbitro correntino Gastón. Sí, por la infracción amonestó el número 5 a Zarza y luego por un pequeño tumulto que se armó fue amonestado el número 6, Leonardo Chávez. Qué patada, Qué patada le dio, Pablo Mota, que en cualquier momento supongo que va a salir, ¿no? Para resguardarlo, ¿no? Sí, pero estaba mirando, no está Redetti en el banco de suplentes. Hay que buscar un 5. ¿Quién puede poner ahí, Gastón? Bueno, Redetti justamente, muchachos, es uno de los jugadores que estaba tocado, por eso no estuvo desde el inicio. Y no, el único mediocampista que tiene como opción puede ser Emanuel Báez, pero es más ofensivo. Cantadísimo, en 37 lo pongo a Roa y juega de todo. 37 minutos y juega de todo. 37 minutos, hay tiro libre para Guaraní en mitad de cancha, toma minutos, segundos, oxígeno también en la franja ante la embestida del equipo de Sporting que va heroicamente en busca de un punto o algo que lo lleve y lo acerque a ver si tiene chances de poder clasificar como tercero, para eso debe ganarlo. El centro, el partido de hoy, va para Fernández, corta bien allí, era Mazacote, la manda por un costado, intenta Millán evitar el lateral, lo evitó, dice el asistente, devuelve de cabeza a Tarrito Pérez, la va luchando Mazacote otra vez, le va sobrando ahora para el piberío, era Vera, la despeja Millán como puede, va para campo rival, intentó Vargas, corta el juego, era finalmente Cardoso, le sobró a domicilio para Mota, quedó corto, despeja, después sin ponerse colorado, Tarrito Pérez, hace rebotar por un rival y se va la pelota por un costado, lateral será para Guaraní, en 38 ya de este segundo tiempo gana la franja 3-2. Opera con Banca Internet. Macro, tu banco cerca siempre. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos, 3764-279313. Estaremos el próximo sábado donde indique el Consejo Federal porque Guaraní, clasificado como uno, definirá como local, entonces irá en el primer partido el próximo sábado 18, donde toque el rival, veremos si es Corrientes, si es Chaco, si es Formosa, si es Misiones, no sabemos nada, Lo vamos a contar todo en De Alto Vuelo en la semana, a partir de mañana, lunes, a las 19, con Emiliano, con Lolo, con Gastón, con Augusto y todo el equipo de Alto Vuelo, con la mejor información de la tira diaria desde 19 a 20. Hay lateral para Guaraní que consume los minutos, ya está, dice Guaraní, enfría el partido, Emiliano. ¿Es lo que necesita? Sí, ya está. No tiene nada que jugar Guaraní acá. Muchas cosas por corregir, seguramente. Marzuk estará anotando en algún lugar los puntos a mejorar. Van a seguir apareciendo puntos para mejorar. Guaraní es un equipo que todavía en formación. Es un torneo de 3 meses que no te da tiempo. Me parece que el mejor nivel futbolístico no va a aparecer. Va mucho también del lado de la suerte, de encontrar buenos jugadores, buenos pies. Por ejemplo, Perusato hoy en Sporting es un ejemplo, entró bien. Si Sporting siguiera en competencia, quizá tendría más rodaje, más consideración en la cabeza del técnico rival hoy de Guaraní. La franja hoy sacó un resultado, está sacando, faltan todavía 6-7 minutos. Interesante, pero con cosas a mejorar que seguramente Marzuk ya las debe tener anotadas. 39 y medio, quedarán 5 y algunos segundos más lo que agregue el árbitro correntino. Lateral lo hizo Medina. Arriba va Zarza, le sobró la pelota para Monzón, a ver qué va a hacer Monzón, que viva el fútbol, le dejó pagando a Millán, que también ahora le metió un codazo terrible a Juan Manuel Rodríguez, el árbitro dice que no fue nada. Lateral para Sporting, desde la derecha lo va a hacer Junior Alegre,
Arriba la pelota para Perusato, de primera para Vargas, va, Sporting va, le va a salir Morales muy lejos, metió un taco que viva el fútbol, va ahora Junior Alegre, se proyectó por derecha, sacó un remate sin ángulo, la pelota muy lejos del arco de Nahuel Clavero, habrá saque de meta para Guaraní en 40, cuando se vienen modificaciones en un ratito te lo contamos. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Showroom imperdible en electricidad. La Unión. Atención personalizada. Vení, La Unión te espera. Se vienen dos modificaciones en la franja y es presentado por los amigos de Iguazú Argentina, que nos invita a una de las maravillas del mundo. Visita Iguazú, visita las cataratas. Iguazú Argentina te presentan las modificaciones en el equipo de Carlos Marzú. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Ya ingresó con la camiseta número 18 David Fernández en lugar del número 9 Ignacio Balsangiacomo. Muy aplaudido salió el delantero. Y la segunda variante haciendo su presentación y además se queda con la cinta de capitán Quique Vidalba con la 13 y el que se retiró fue con la 5 Darío Cardoso. La pelota para que se venga Guaraní ahora justamente con Fernández, a ver qué va a hacer. La que tocó, le quedó para Monzón. ¡Está! Definió muy abierto. Definió muy canchero para mí, a mi gusto. La hizo muy bien Fernández, el rapidito, ingresó al área. Lo vio Monzón casi en el punto del penal. Estaba mano a mano. El remate muy abierto, muy ancho, Emiliano. No tuvo Guaraní el cuarto, pero no pudo Monzón. Como se están dando en la mitad de la cancha, siguen. Hace una hora se están pegando en la mitad de la cancha. Abrió mucho pie Monzón Cabral, por eso no pudo definir al segundo palo de Umalovsky, que ya estaba volando. Creo que tenía la situación controlada, pero el remate se fue ancho. Se lamentaba la gente, parece que quiere un gol más la gente, todavía tiene tiempo. Y para mayor tranquilidad, ¿no? La despeja como puede Chávez, la revienta Tarrito Pérez, le va sobrando para Millán por el sector izquierdo, el Sancho, para que se venga Vera, rapidito también Vera, pero se tropezó solo y se fue la pelota por un costado. La gente le chifla. 42 minutos, habrá lateral para Guaraní en defensa, gana 3-2. Y es uno de los mejores del torneo, por lo menos el mejor de la región Litoral Norte del torneo Federal Amateur. Y lateral para la franja. Cuando necesites un estudio jurídico serio, llámanos al 444-0943. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. MultiExpress, 25 años ofreciendo el mejor servicio. 3 locales en Posadas. Se viene la pelota para Guaraní con falta, dice el árbitro en ataque. Será tiro libre para Sporting, que está perdiendo en 42,5. El fútbol se vive por la radio líder, la 98.1. Somos FM Show. Después se viene Talleres Independiente. Todo el fútbol, como siempre, está en la 98.1 a través de FM Show. La pelota arriba. Intentó, no sé, ¿quién es el capitán? ¿Villalba? ¿Villalba quedó como capitán? El 5, Quique Villalba es el capitán. Bueno, con la 13, ¿no? Bien. Se viene la pelota para Monzón por izquierda, va a meter el centro del segundo palo. No pudo. Allí, justamente por el segundo palo, aparecía Brian Domínguez. Se agarró mordida la pelota, si no estaba el cuarto. Ahora saque de meta para el equipo visitante. Materiales de construcción, rápido y en tu obra, 3764-696753. Grandes eventos en Puerto Envigüá. 18 de diciembre. Todos de blanco en Puerto Envigüá. Claro, le preguntaba a Gastón quién estaba para jugar de 5 por Cardoso. En realidad yo pensé que iba a salir Mota, pero salió Cardoso. Y bueno, tuvo que improvisar porque Quique Villalba está lejos de ser un mediocampista. Es un central, no es un defensor central que, bueno, está acá para cumplir en favor del equipo, es así. Exacto, entonces se para de 5 Quique Villalba, metió un caño, cualquier cosa hizo el número 8 Peralta, de poca participación en el partido. Se viene Mota con la pelota de cabeza, quiso conectar de primera con quién, con Monzón Cabral, le roba la pelota a Fernández, se enoja Cabral, la tira para cualquier parte, habrá lateral para Sporting, o mejor dicho, tiro libre para Sporting en 44, parte final ya del partido, buena la franja, 3-2. Comprando en el Grupo Petri te podés llevar hasta una moto 0 kilómetro. Más compras, más chances tenés. Sortea el 8 de enero ante Escribano Público. Mix Pinturerías, Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. ¿Qué querés que te diga, Emiliano? Con los piberíos que tiene Sporting rapidito, yo hubiese apostado en el campeonato a estos pibes, ¿no? Te daban más verticalidad al juego. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, decisiones. El técnico conoce mucho a su plantel. Habrá seguro algo de mala suerte, algo de desconcentraciones. Estuvo arriba en varios lapsos del torneo. No supo aguantar la diferencia. Hoy
Así que, bueno, hay muchas consecuencias también en las decisiones del técnico. Seguramente barajar y dar de nuevo. Y pensar, a ver, Julio, lo hablamos si querés en de alto vuelo en la semana, pero pensar en otras inversiones más allá de la necesidad de jugar un torneo regional. Tranquilo, Sporting, podés hacer otras cosas, invertir en tu estadio, y después apuntar a jugar. ¿Por qué no pensar en las bases? Mitre, por ejemplo, es un club que, si bien tiene muchas cosas por hacer, ha pensado primero en el club, en que el torneo no le signifique una pérdida económica grande. Acá se sabe que hay gente que pone dinero para que Sporting juegue y por eso lo está haciendo, pero el dinero va por otro lado. El éxito deportivo, como se están dando en la mitad de la cancha, va por otro lado. Me parece que no es clasificar, no es ascender, va por otro lado el éxito también. Sí, viene Juan Manuel Rodríguez, metió el centro, le sobró la pelota para que se venga ahora Domínguez, se frena ahora, busca pase al vacío otra vez para Juan Manuel Rodríguez, se le va a pegar de primera, no, se frena, le cierra con puertas allí defensivamente, era Junior Alegre, le corta, le roba, se la afanó la pelota, le va quedando ahora para la salida de Sporting, la pincharon para que se venga Vera, intercepta bien Pablo, era Mota, la regaló, se la dio a Junior Alegre, rompe el juego Medina, le va sobrando ahora para Chique Villalba, que está como 5 y como capitán de juego, le va limpiando ahora por izquierda para Juan Manuel Rodríguez, toca bien la franja, ahora se juega la humanidad abajo, era Peralta, rompe el juego muy bien ahora, Rodríguez toca bien la franja, ¿qué pasa en Rocamora? Diego Bain. 2 expulsados para el conjunto bereño por protestar, en realidad más que nada afuera Gustavo Maidana, afuera Néstor Schimmelpenning, se quedó con 2 menos Olimpia, que además pierde 2-0. 46 minutos, se termina el partido aquí, cerró Guaraní 2 goles, primero tuvo Juan Manuel Rodríguez, después lo tuvo Morales, que estaba casi como 9 en las dos, muy bien. Maulowski para quedarse con la caída de su arco, hay lateral para el equipo de Sporting en ofensiva. 2 expulsados, ¿no? La figura. Y enseguida elegimos la figura, ¿no? Del partido. Gastón Machado, ¿quién te pareció la figura del partido en la tarde-noche de Posadeña? Tuvo un muy buen partido Pablo Mota, además aportó su primer gol con la camiseta de Guaraní, pero me quedo con el 10, con Alan Almirón. Perfecto, 47 tiro libre para Sporting. ¿Emiliano? Coincido por la corrida tremenda de Almirón, y por lo participativo que fue en la primera parte, porque estuvo siempre predispuesto. Era Mota, hizo el gol, pero después con esa corrida, esa definición, me parece que el 10, capitán y goleador de Guaraní, se queda con la gorra de alto vuelo. Bueno, siempre en la contra, voy a elegir a Mota. No me gustó más. Empató el partido, el momento clave, manejó los hilos. A los 47 la figura entonces Alan Almirón se llevará un gorrito espectacular de alto vuelo. Hay tiro libre, será Millán de la pelota parada arriba. Penitas arriba en el techo del arco que defiende Nahuel Clavero. Habrá saque de meta para Guaraní, se va a terminar el partido, lo gana 3-2. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Elegí tu jugada con la Poseada Misionera. 48, no vi que adicionó árbitro, algo, no sé si lo viste, Emiliano. ¿3 más? Bueno, 5 sí, más. muchachos. 5 más, Gastón, ¿no? Sí, 5 más, pero ya venimos jugando tiempo de edición, estamos en 3 minutos. Sí, señor, 48, los oyentes de FM Show nos pasan la información también, 5 más, iremos hasta los 50, quedan 2, habrá reposición para el equipo de Sporting, se viene a toda velocidad, era Vera, le cometen falta en su terreno, por eso el tiro libre en una de las últimas del partido será para Sporting, lo gana la franja, lo perdía 1-0, lo dio vuelta 3-2, lo descontó Perusato, por eso el partido todavía está intenso aquí, pero claramente está definido ya con Guaraní primero y segundo Mitre, a octavos de final del litoral norte de este torneo Federal Amateur. Va devolviendo de cabeza arriba, intentó Perusato, le va sobrando en offside, sí señor, estaba en offside, Junior Alegre, por eso el tiro libre y la reposición será para Guaraní, que va a ganar el partido en 49. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú, vení todo el año. Frutas, verduras y granos, en Posadas y toda la provincia. Adorno en manos, siempre con Guaraní. Últimos 60 segundos de la primera fase para Guaraní, que va a clasificar como mejor del litoral norte, señores. Estaba en offside Juan Manuel Rodríguez. Se va a terminar el partido. Va a cerrar una fase casi impecable Guaraní, con 5 triunfos, un empate, con 16 puntos, con un goleo importante el equipo de Carlos Marzú con más 13, con un equipo que se ha repartido en goles, que ha tenido gran parte de esa primera fase ausente a su mejor jugador, su figura, a su último ídolo,
pero el equipo rindió igual, sacó resultados, sacó partidos chivos adelante en un torneo muy amateur, y no se podía ir sin en el cierre de la primera fase sin una amarilla Quique Villalba, ¿no, Gastón? Exacto, amonestado el número 3 en Guaraní, Quique Villalba. Hay tiro libre para Sporting, la última se termina, hay tiro libre para Millán, veremos a ver qué sucede con esta pelota parada. Guaraní cierra de manera casi impecable, repito. En un rato lo va a explicar Emiliano Andreoli qué fue este partido y qué fue la primera fase para el equipo de Carlos Marzuk. Pero Guaraní sigue apostando a ser candidato. Falta un montón, pero ha cumplido con creces esta primera fase. Será Millán esta pelota parada casi ni distancia. Mira cómo han comido la barrera 3 encima. Hay 2 metros nada más. Tiró el centro arriba. ¿Cómo puede Quique Villalba? Una salva heroica. Había 3 jugadores de Sporting para empujarla, pero con una pirueta Villalba la mandó. Quique Villalba la manda al córner, tiro, esquina. La última y se termina ya 41. El centro arriba. ¡Gol! Guaraní. Ha ganado Guaraní, Antonio Franco. Se terminó el partido. Ganó Guaraní 3-2 a Sporting. Terminó el partido. Ha ganado la franja, me quedo con la última jugada de Quique Villalba. Amonestado, pero salvó lo que iba a ser el empate. Había 3 jugadores de Sporting para empujarla. Iba a ser una frustración o un sabor amargo, algo dulce. Si Sporting lo empataba. Terminó ganando, señores, Guaraní 3-2. Un partido cambiante, pero que Guaraní ha sido superior. Muchachos, tenemos protagonistas en la voz de Gastón Machado. Bueno, estamos con el técnico de Guaraní, Antonio Franco, Carlos Marzuk. Bueno, Carlos, primero en la zona, ya clasificado con antelación y además terminan ganando en casa. Sí, era importante ganar. Por ahí nos costó mucho cerrar el partido. Nos costó mucho la última situación de gol, los últimos 15 minutos creo que tuvimos 3 o 4 claras y no lo pudimos cerrar y por eso por ahí terminamos sufriendo un poco el partido, ¿no? Carlos, hoy son el equipo más goleador del torneo. ¿Qué significa eso? Sí, la verdad que nos pone contentos. Nos habíamos preparado para marcar esta diferencia. Yo siempre le decía a los muchachos que somos el equipo con mayor jerarquía acá en la provincia, por incorporación, pero que después lo teníamos que demostrar dentro de la cancha. Y bueno, gracias a Dios, por grandes momentos de algunos partidos lo pudimos demostrar y hoy nos terminamos en una posición creo que muy buena y con muy buena expectativa para el futuro también. Bueno, ahora se vienen los mano a mano, recuperás a Cristian, hay jugadores que hoy no estuvieron también justamente para llegar al 100%. Sí, tratamos de rotar lo más que podíamos, sabíamos que era importante este partido también por el tema de los puntos y la diferencia de goles también para el futuro. Y bueno, creo que hicimos descansar de Eti, Barriento, Edu Flores, un tiempo nomás el Pájaro Benítez, tratamos de rotar lo más que pudimos y bueno, ahora ya preparar el partido para lo que viene. Muchas gracias, Carlos. Hasta ahí la palabra de Marzuk, muchachos. Bien, ahí Emiliano te preguntaba, Gastón, ¿quién sale, no? ¿Quién sale? Pará, muy exigente, Emiliano, muy exigente. Muy exigente para preguntarle hoy. No iba a responder esa pregunta, sin lugar a dudas. No iba a responder. Todavía no se fue la figura de Gastón, todavía no se fue. Está sacándose fotos en la mitad de cancha. Así que tranquilo, hay tiempo. Señores, ha ganado la franja. Ha terminado como el mejor equipo de la región Litoral Norte. 16 puntos más 13. Un saldo a favor importante. Nosotros ahora sí nos vamos con la figura del equipo del partido, que es elegido, se lleva el premio de alto vuelo. Sí, Gastón. Bueno, muchachos, estamos con Alan Almirón. Alan, con la producción de Alto Vuelo, y te han elegido como la figura del partido. Te hacemos entrega de una gorrita, para vos, un presente. Y bueno, Alan, clasificaron primero, además ganando en casa. Bueno, la verdad que gracias por el presente, muy contento. Creo que la figura de hoy fue el equipo, en todas las líneas. Contento de cumplir el primer objetivo, como dijiste, clasificar y no de cualquier manera, sino siendo primero. Y primero, creo que con estos resultados, creo que somos primeros de toda la zona, así que muy contento por eso. Sabemos que es un pasito importante, pero todavía falta mucho para nuestro gran objetivo. Bueno, Alan, y en lo personal, te sientas muy bien, la 10, la cinta, te estamos viendo bien en el campo de juego. Contento, feliz porque me toca estar, ya sea desde adentro, desde afuera, siempre positivo. Es un grupo hermoso, al que le toca siempre estar deja todo y al que le toca afuera siempre está alentando, así que contento por el grupo que se formó y porque con el correr de los partidos creo que estamos encontrando lo que queremos, que es el juego tanto de visitante como de local. Bueno, Alan, ahora se ven los mano a mano. Ahora sí, creo que ahora arranca lo más importante. Como te dije, terminar de esta manera es muy importante, pero bueno, ya sabemos que el primer objetivo ya está, ahora empieza un nuevo torneo.
Muchas gracias, Nala. No, gracias. Sí, ahí estaba las palabras del capitán, de la figura del partido que se llevó la gorra de alto vuelo. Nosotros estamos en el post partido ya de este triunfo de Guaraní. Diego Bain, ¿ha terminado allí el partido en Rocamora? Acaba de terminar el partido, muchachos. Ganó 2-0 Mitre, goles de Ulises Silveira, de Bruno Schmidt. Se clasificó a la siguiente fase y para agregar en octavos de la región litoral norte no se pueden cruzar los misioneros, por lo menos eso es lo que había dictaminado el Consejo Federal. Después, como lo hace habitualmente, puede cambiar. Gracias, Diego, gran trabajo, un abrazo grande, hasta la próxima. Ahí estaba Dieguito Bain también, periodista del territorio, amigo también de FM Show y de Alto Vuelo, aquí colaborando y aportando, y papá también, ¿no? Lógicamente, y engordó un poquito, pero le mandamos un gran saludo para Dieguito Bain también. ¿Quién para, no? ¿Quién no? Claro, hasta Gastón. Señores, nosotros estamos en el post partido, ha ganado la franja, los protagonistas también pasaron por la show, de a poquito nos vamos a ir despidiendo. Antes, una pequeña pausa con José Campos y venimos para el comentario final de este triunfo, de este cierre de primera fase de Guaraní en este torneo Federal Amateur. Pequeña pausa y venimos con el comentario de Emiliano Andreoli. De alto vuelo, de lunes a viernes, de 19 a 20 horas, por la Show. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos, te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia. Frutas, verduras y granos. Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. En SAMSA, incrementamos nuestros servicios online. Ingresá en www.samsa.com.ar. Regístrate y podrás consultar el estado de cuenta y consumos, descargar tu resumen, realizar el pago online y comenzar a recibir la factura todos los meses vía email. También podés consultar si se están realizando trabajos técnicos que afecten al servicio de agua potable en tu casa. Además, podés denunciar conexiones clandestinas y realizar todo tipo de consultas y sugerencias. Desde tu PC o celular, ingresá ahora en www.samsa.com.ar y accede a todos los servicios que disponemos para tu comodidad. SAMSA. Invertimos en la vida. La pausa necesaria la podés encontrar en Pinot Vinos. Pasá y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la Escuela de Robótica. Vinos exclusivos de todo el país en Santa Fe 1436. Pinot, buenos vinos. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. De alto vuelo, de lunes a viernes, de 19 a 20 horas, por la Show. Bien, continuamos ya en el postpartido de este triunfo de Guaraní 3-2, en este cierre de primera fase del equipo de Carlos Marzuc. Ahora, a través de los amigos de Mix Pinturería, nos traen el comentario final de Emiliano Andreoli por FM Show.
Mix Pinturerías, Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Estoy mirando la tabla de posiciones y para entender cómo se cerró esta fase de grupos hay que duplicar los puntos del segundo respecto al primero. El primero Guaraní, 16 puntos. Mitre segundo, clasificado después de su victoria de hoy, nos contaba el amigo Diego, desde Rocamora con 8 puntos. Guaraní ganó 5 y empató solo 1. Empató cuando los nervios le jugaron una mala pasada a todo el plantel acá, cuando empató contra Bartolomé Mitre porque se reencontraba con la gente, qué sé yo lo que habrá pasado en ese entonces, no convencía, como todavía sigue con un par de grises Guaraní en juego, porque de eso se trata, de ir mejorando. No hay equipo que arranque y termine jugando bien todo un torneo, eso es muy difícil de lograrlo, más en una categoría como esta, una cuarta del fútbol argentino. Así que Guaraní termina clasificando y te hablaba de los puntos, 16 en la tabla de posiciones, el doble que el segundo. Ahora, en los goles, solo Guaraní, y con más 13, tiene ventaja positiva, tiene saldo positivo después de la primera ronda. El clasificado Mitre tiene -1, porque no pudo contrarrestar los 3 goles que le había hecho Guaraní el miércoles. El eliminado Sporting, -2, y el recontra eliminado Olimpia San Antonio, -10. Casi un espejismo fue lo de Olimpia. Hablando del partido, porque para eso estamos acá, para eso vinimos hoy temprano, con esta humedad, con este calor en Posadas, estuvimos acá, porque nos gusta, porque nos apasiona, porque seguimos la campaña de Guaraní, sea donde sea, no sabemos dónde vamos a estar el próximo sábado, pero estamos seguros de que vamos a estar, Dios mediante, para cubrir lo que será el primer partido de playoff entre Guaraní, y vaya uno a saber qué rival. Me decía el amigo Diego que, bueno, no será contra un rival de la zona, es decir, no será contra Mitre, porque, bueno, no se pueden medir según ese reglamento, así que a esperar a ver qué determina el Consejo Federal del Fútbol Argentino para los cruces de octavos de final. En el partido de hoy es difícil analizarlo porque había un rival, había 2 equipos que tenían objetivos demasiado distintos. Guaraní, mejorar algunas cuestiones del juego, encontrar nombres de recambio. Sporting, urgido por ganar y por esperar también un resultado que encima no llegó, pero con esa apertura del marcador a los 15 minutos a través de Pablo Reis, Guaraní se ponía quizá en una urgencia por no quedar mal frente a su gente. Y por eso, un par de minutos después, 9 para ser exacto, apareció Pablo Mota. Maneja los hilos de la mitad de la cancha y cuando llega al área rival, también convierte, escuchalo. Se amacó, tuvo de espalda dificultad, por eso ensanchó para Medina, metió el centro del punto del penal, está el pájaro, no le bajó a robar, le quedó para Mota, este sí, le va a pegar al arco, tiró. ¡Gol! ¡Golazo de Guaraní! Antonio Franco lo hizo Pablo Mota, él maneja la pelota, él maneja los hilos. Le quedó el rebote, a esta le pego, esto no meto, pasa nadie, dijo, levantó el pulgar, levantó la vista y Pablo Mota le dejó parado a Moloski, le dejó pintado como un cuadro y a los 26 minutos de juego Pablo Mota le hace justicia a este partido ahora. Guaraní Sporting empatan 1-1 el experimentado Mota. Ahí estaba el relato de Julio Quiñones para ese empate, para la igualdad de un Guaraní que tampoco se puso muy nervioso por estar en desventaja. A ver, a partir de ahí empezó a manejar los hilos del partido, empezó a administrar sus tiempos y demás, pero bueno, tuvo que esperar un tiempo más para poder marcar la ventaja. Guaraní estuvo arriba del marcador durante gran parte del partido. A ver, 9 minutos apenas estuvo por debajo, antes había estado igualado el 0, así que la franja con este tanto se ponía 2-1 y podía descansar tranquilo. Penal para Guaraní, mano de Cabañas, el árbitro lo pitó a instancia del juez asistente número 2. Y hay penal para Guaraní, va Rodríguez. ¡Gol! Los 12 pasos desde el punto penal le dieron la ventaja a Guaraní entonces para ponerse 2-1 arriba frente a un Sporting que ya jugaba con la oreja puesta en lo que pasaba en Rocamores, sabiendo que Mitre estaba ganando, entonces la clasificación se le iba más allá de dar vuelta al pleito aquí en Villa Sarita. Eso no pasó, porque cuando parecían las piernas cansadas, Tarrito dijo, puedo llegar, y cuando Alan Almirón había hecho un buen primer tiempo, lo decoró con el segundo, por eso se lleva la gorrita, porque fue la figura del partido, después del tercer hermoso gol que marcó el 10 capitán goleador que tiene la franja. El tercero la hizo muy bien Almirón, entra la de va a sacar el remate, tiró.
¡Qué loco que estás, Almirón! ¡Gol de Guaraní, Antonio Franco! 50%. Tarrito Pérez, otro 50% del capitán que no se quiere ir nunca de la 10 y la finta. A los 17... Incertidumbre es lo que se me viene a la cabeza pensando en la semana que vamos a tener con los muchachos de Alto Vuelo y FM Show, porque no sabemos hacia dónde vamos a viajar, porque no sabemos qué ruta vamos a tomar y contra qué rival nos vamos a encontrar la próxima semana. Usted dirá, bueno, en algún momento van a saber, sí, por supuesto, el lunes, martes veremos. Ojalá que haya señal, ojalá que haya buenas rutas, ojalá que nos vaya bien, ojalá que a la franja le vaya bien cuando tenga que viajar. Pero bueno, de eso también se trata este torneo regional federal amateur. Ganó Guaraní porque tenía que hacerlo frente a su gente. Fue un espejismo, un paisaje mal visto aquel empate frente a Mitre. Fue cositas diminutas a mejorar. Por supuesto, ese pase en horizontal hoy no se hizo, pero hoy no estuvo Ardetti. Ese pase en profundidad del rival hay que cuidarlo, hay que ver quién está en ese sector izquierdo en la defensa, si es Roa, si es Medina, porque las cosas, si te ponen un pase en profundidad y te convierten 2 veces el mismo gol en un partido, se te pueden complicar. Ahora va de pase, listo. El Sporting hizo 2 goles iguales, perfecto. Pero si eso pasa la próxima semana contra un rival que seguramente estuvo mirando la transmisión de Alto Vuelo para FM Show en YouTube, puede complicar y mucho, porque el pase en profundidad es un arma que el rival, si vio el partido de hoy, lo va a querer ocupar el próximo sábado, a trabajar, porque para eso está Guaraní en esta última parte del año, y a trabajar en serio, porque esta última parte tiene que ser la antesala de un hermoso 2022. Hasta allí el comentario final de Emiliano Andreoli, de este triunfo de Guaraní, de esta clasificación y de este pase ya a octavos de final como el mejor de la región. Nosotros nos vamos a ir despidiendo. Gastón Machado, gran trabajo, un abrazo grande y hasta la próxima. Bueno, muchachos, Guaraní vuelve mañana a los entrenamientos. Como lo escuchábamos a Marzuk, recupera jugadores pensando ya en lo que serán los mano a mano. Tengan un buen resto de jornada y nos encontramos mañana. Matías Durán y Fernando Tavares en el streaming de Alto Vuelo, en la operación técnica Walter Ojeda y José Locampo y toda la producción, el equipo de Alto Vuelo y FM Show, detrás de esta gran y super transmisión de Alto Vuelo para FM Show y para todos ustedes, como siempre. Hacemos lo mejor, tratamos de hacer lo mejor posible para llevarles esta alternativa de la pasión franjeada en este torneo federal amateur. Emiliano, ha sido un placer como siempre y será el reencuentro mañana a las 19 con De Alto Vuelo para explicarle a la gente cómo será el camino de la franja rumbo al ascenso. El placer es mío, Julio, como siempre, mejorando cosas, intentando pulir detalles y estaremos donde sea el próximo sábado con Guaraní Antonio Franco. Buena semana. Un gran saludo para Lolo Fuentes, para Augusto Sartori y todo el equipo de la radio, para los directivos que también hacen posible y nos permiten esta super transmisión que tratamos de hacerle para todos ustedes. Han sido muy amables, buen cierre de fin de semana, buen arranque de semana y nos reencontramos la próxima, donde marque el camino de la franja rumbo por la show. Chau, chau.